Súper, bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por volver a conectarse. Ya estamos en la cuarta clase, ¿cierto?, de nuestro curso de la geopolítica en el contexto de la transición energética, socioecológica, perdón, de la transición sociológica. Para hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo, no quiero extenderme mucho, ¿verdad?, para después dar la bienvenida a Carlos Tornel, que va a ser nuestro profesor el día de hoy. Pero hoy, para que podamos ir viendo, ¿verdad?, cómo hemos estado armando este curso. La primera clase vimos sobre la introducción a la geopolítica, los principales fundamentos. Después estuvimos conversando sobre la crisis del multilateralismo. Ahora, perdón, la tercera clase vimos sobre un poco la configuración del mercado energético global, por decirlo de alguna manera. Pablo nos estuvo contando sobre las energías fósiles, las energías renovables. Estuvimos conversando también desde el punto de vista más geopolítico, ¿verdad?, de cómo se compone el sistema energético. Y la clase de hoy, Carlos nos va a conversar sobre los minerales críticos. Em, para comentarles también cómo vamos a seguir en el curso, después vienen otras clases. Todo esto está subido en la página de la uso socioambiental de este curso, pero igual se los comento, en la siguiente clase vamos a ver también sobre la transición energética, pero en relación al cambio climático. Y después tenemos cursos sobre biodiversidad desde una perspectiva geopolítica, desde el caso particular, la siguiente clase del Amazonas y después de los océanos para cerrar. No tengo mucho ánimo de extenderme mucho sobre esto, lo vamos a ir viendo juntos y juntas, ¿verdad? Pero sí me parece importante ir comentándoles cómo estamos planificando el curso en el futuro. Dicho eso, quienes puedan y quieran esta clase tener sus cámaras prendidas, muy bienvenidos, ¿verdad? Para que podamos vernos las caras y estar conversando más directamente. Pueden también, quienes quieran ir, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden prender sus micrófonos, preguntarle directamente al profesor o ponerlas en el chat, como ustedes prefieran. Y a eso de las 7 vamos a tener un pequeño receso para poder servirnos un té o un café y después seguir conversando. Así que dicho eso, muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación a participar el día de hoy en este curso. Te dejo el micrófono. Si tú te puedes presentar, por favor, muy importante ahí comentarle a los estudiantes sobre tu trabajo, ¿cierto? Como un poquito como de tu trayectoria y después comenzamos con la clase. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, compas, también a la FES, a todos pues por traerme por acá. Yo soy Carlos Tornel. Bueno, trabajo en una cosa que se llama el Tejido Global de Alternativas. Formo parte también de un proceso que se llama el Pacto Ecosocial Intercultural del Sur, donde también está Pablo Bertinat, que entiendo que hablaron con él la clase anterior. Yo, bueno, soy geógrafo, bueno, hice el doctorado en geografía humana y he trabajado en cuestiones sobre justicia energética, la descolonización del cambio climático y un poco la crítica a las transiciones energéticas desde el punto de vista de colonialidad y también de la ontología política. Entonces, bueno, pues es un poco lo que he estado haciendo. Por ahí ya he escrito algunas cosas. Si es de alguien de interés, con gusto también puedo compartir. Ahorita no, no traigo nada así específico, pero bueno, voy a tratar de hablar de un poco de la discusión de la transición energética desde el punto de vista geopolítico, haciendo algo de énfasis en los minerales, ¿no? Esta discusión de los minerales. Yo hago como una mezcla, o sea, creo que no, es muy difícil solamente decir, darles una clase, decir, estos son los minerales críticos y así se ve. Tenemos que hablar de la transición energética, tenemos que hablar del cambio climático, tenemos que hablar de cómo las formas de guerra se están repensando a través de estas discusiones, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de la transición energética, voy a hablar un poco del cambio climático y voy a hablar un poco de los minerales críticos, ¿no? Y de cómo se está dando esta situación. Voy a tratar de hacer énfasis un poco tal vez en América Latina, porque es desde donde tenemos un poco más de trabajo, evidencia, contexto, información. Y a partir de ahí, pues trataré de dar algunas ideas. Como ahorita comentaban, creo que está bien si quieren hacer alguna pregunta, porque luego es muy cansado escuchar a alguien hablar una hora así corrido. Entonces, si alguien tiene alguna duda, hay algo que dije que no se entiende,
Yo luego dejo todo en las diapositivas porque prefiero que quede como registro y luego se comparte. Entonces digo, no, si tienen que tomar nota, algo así, no se preocupen tanto por eso, más bien podemos tratar de que sea un poco más dialógico el asunto, ¿no? De si alguien quiere levantar la mano, preguntar algo, lo podemos hacer y así me van interrumpiendo y no tenemos que hacerlo todo tan monótono, ¿no? De cualquier forma, no debería de durar tanto esta presentación. Sí la extendí un poco porque la pensé como para una hora, pero igual nos dejará suficiente tiempo para discutir al final. Y bueno, ya, sin ya más preámbulo, le entremos a los detalles, ¿no? Entonces, bueno. Esto seguramente lo discutieron con Pablo, ¿no? Estamos en un momento muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de conceptos como la transición energética, ¿no? Esta gráfica de la que pongo ahí arriba a la derecha, todo el mundo seguro ya la conoce. Básicamente lo que está diciendo es que, bueno, históricamente ha habido transiciones, ¿no? En momentos en donde hemos cambiado de una tecnología a otra y hemos avanzado en ese proceso. O sea, hay toda una narrativa, una literatura que habla de cómo históricamente fueron cambiando este tipo de tecnologías, digamos, las máquinas que permitieron que cambiáramos de un combustible a otro. El problema es que si ustedes ven la gráfica, no ha habido ninguna sustitución de ninguna de estas fuentes, ¿no? Entonces, normalmente cuando usamos la palabra transición, tenemos que tal vez entender de qué estamos hablando, ¿no? En realidad hay una era, ¿no? De cada combustible y cómo se nota en qué momento cada una de estas adiciones entró en la matriz energética global, ¿no? Pero en realidad no hay, como decía hace un segundo, una sustitución. Hay un incremento de todas las fuentes de energía a lo largo de la historia. Entonces, si ustedes ven abajo, está la biomasa tradicional, ¿no? Eso estamos hablando de la madera, ¿no? O sea, quemar madera. Luego viene la revolución industrial, el carbón, el petróleo, el gas natural, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ir viendo cómo cada una de esas capas se va incrementando. Cada una tiene un colorcito distinto, ¿no? La realidad es que no hay, si ustedes ven, una sustitución de que el petróleo redujo el uso de carbón. De hecho, como diría este historiador francés, Jean-Baptiste Fressosa, y que ahí está la cita, hubo un incremento de todas las fuentes de energía. Entonces, cada vez que yo agrego una fuente de energía, las otras, en las que subyace, se incrementan también, ¿no? Cuando yo agrego carbón, se incrementa la biomasa. Cuando yo agrego petróleo, se incrementa el carbón y así sucesivamente. Entonces, hablar hoy de que estamos en un momento en donde podemos descarbonizar la economía, ¿no? De separarnos de la dependencia de los combustibles fósiles, pues no hay ninguna evidencia histórica para eso, ¿no? Como ahí lo pongo, no hay ninguna, o sea, evidencia científica, histórica, para hablar de una sustitución o sea, una transición de un combustible a otro. Al contrario, ¿no? Hay una adición constante y un incremento simbiótico de todas las fuentes de energía, como diría Fresós, ¿no? También es muy interesante pensarlo, esto lo dejo tal vez como una referencia, pero a la vez importante, de dónde surgió la idea de la transición energética, ¿no? Fresós lo regresa a los años 60 y dice, es un concepto que inventaron los ingenieros nucleares para pensar, ¿no? Cómo se iba a ver ese futuro. Estaban hablando de un momento en donde, pero de hecho, ahí no tengo ahorita las gráficas, pero en el libro de Fresós marca cómo estaban envisionando, ¿no? Estaban imaginando ese futuro por venir y siempre un incremento, una adición en las fuentes de energía, ¿no? Entonces, en el 73, cuando viene la crisis del petróleo, ¿no? La OPEP pone el límite, o sea, el embargo petrolero. Lo que hace Estados Unidos, los policy makers inmediatamente dicen, no, 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 no estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de transición. Entonces, es en realidad un eufemismo para hablar de la crisis estructural de la dependencia energética, ¿no? Entonces, al final es un concepto futurista creado por un think tanks, ¿no? De estos futuristas nucleares, ¿no? Sin ninguna discusión material base comprobable, ¿no? Y bueno, la segunda gráfica también la pongo acá porque también es muy evidente. O sea, si ustedes y ven cómo ha avanzado el proceso tecnológico, van a ver, estos son las cantidades de minerales que tiene cada una de las tecnologías, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues un molino, ¿no? El motor perdón, sí, el motor de gas, de vapor, ¿no? Todo el motor de combustión interna, el avance hacia los nuevos renovables, ¿no? Las tecnologías que dependen del sol, del viento, de las baterías, del litio, etcétera, pues la cantidad de cosas que tenemos que extraer de la tierra se incrementan, ¿no? Entonces vuelven a ponernos en esta misma narrativa de que estamos en realidad en un modelo de constante crecimiento, abono, adición, constante de energía y por tanto, o sea, porque sacar esos minerales, que es a lo que voy a entrar ahora, tiene un costo energético, ¿no? Tenemos que ir a minarlos, necesitamos combustibles fósiles para sacarlos, entonces tenemos que cuestionarlo críticamente. Entonces, esto me lleva a esta discusión. ¿Qué implica hablar de energías renovables hoy en día, ¿no? Si ustedes ven, ¿no? No sé si Pablo también habló de esto.
Bueno, aquí me voy a saltar una rapidísimo, ahorita regreso. Si ustedes ven todo el proceso de cómo se producen las energías renovables, entre comillas, estamos hablando de que las fuentes de energía son renovables, ¿no? El sol, el viento, los flujos del agua son flujos renovables, pero la infraestructura necesaria para explotarlas no lo es, ¿no? Depende de combustibles fósiles, depende de un sistema de minería globalizado, ¿no? Que depende de deforestación, de derretir, o sea, de smelting, ¿no? Perdón, que luego, ay, como lo leo en inglés, lo pocheo y lo odio pochar, pero bueno, estas palabras, ¿no? Hay que fusionar, crear acero inoxidable para todas las instalaciones, hay que ir a excavar, hay que construir caminos, hay que montar las turbinas eólicas, no sé si alguien ha estado al lado de una turbina eólica, ¿no? Pero bueno, depende del tamaño, pero son gigantescas, hay que hacer hoyos en el suelo, hay que hacer carreteras y caminos para llegar a ellas, ¿no? Luego hay unas incluso las de offshore, ¿no? Las que están en el mar, hay que las dar mantenimiento con helicóptero, ¿no? Todas esas cosas necesitan combustibles fósiles. Entonces es un poco ilusorio hablar de energía renovable en un contexto en donde todo está en crecimiento, ¿no? Porque las formas en las que podemos explotar esos flujos no son renovables. Entonces tenemos que hacer esa crítica muy claramente, ¿no? Aquí viene, estos son también los gráficos clásicos, ¿no? El auto de combustión interna contra el auto eléctrico. ¿Cuántos minerales requiere, no? De hecho, un auto eléctrico es hasta 12 veces más pesado que un auto normal porque requiere muchísimos más minerales para pues, poder almacenar esa electricidad, ¿no? El costo también de todas estas tecnologías, la solar, la eólica, la nuclear, necesita, como ya decíamos, un avance importante de estos minerales. Entonces, tenemos que estarlos extrayendo, ¿no? Y aquí les pongo algunos de los datos. Estos son proyecciones. Esto siempre es como un ejercicio que se hace, pero siempre es como a ojo de buen cubero, como dicen, ¿no? O sea, estamos más o menos ahí midiendo cómo se ve la cosa, pero estamos pensando que para 2035, ¿no? Si cumplimos lo que dice la Agencia Internacional de Energía en sus escenarios, tendríamos que abrir aproximadamente 384 nuevas minas, ¿no? Si pensamos en qué implica hablar de eso, es que estamos hablando de que más o menos la mitad de todas las minas del planeta subreportan la información de los daños ecológicos y sociales que producen, ¿no? Son compañías privadas, no cumplen con todos los estándares, lo hacen de forma, o sea, hacen sobornos, pactan con crimen organizado, mafias locales. Hay además problemas de extracción de agua, evidentemente, de degradación de biodiversidad, de biomas que son bioculturales, es decir, que también están impactando a las comunidades, los derechos de los territorios y los pueblos indígenas en muchos de estos casos o comunidades agrarias. Y pues implican, por supuesto, un avance espacial. O sea, hay que ir a sacar esos minerales en algún lado, ¿no? Entonces el costo se pasa a esos territorios que se vuelven ahora potenciales. Antes, digamos, tal vez no eran tan valiosos porque no había una utilidad específica de ciertos minerales, que ahora se vuelve fundamental para los intereses de la industria militar, de la industria renovable, de la industria de lo smart, ¿no? Lo tecnológicamente avanzado, la guerra inteligente también, ¿no? Entonces estamos en un contexto en donde así se ve el modelo, ¿no? Yo diría, ¿no? Y aquí es la pregunta que siempre causa ruido, pero bueno, también me gusta lanzar esas provocaciones. No hay energía renovable en el capitalismo, ¿no? Estamos hablando de que si un sistema sigue creciendo y creciendo y creciendo, no hay energía que alcance para sostener ese sistema. O sea, es un sistema autófago, es un sistema caníbal. Entonces estamos viendo un momento en donde seguir hablando de esto como descarbonizar, transición energética, es un eufemismo para sostener un nuevo modelo de despojo. Así de simple, ¿no? Entonces, bueno. Así se ve, esto es lo que estábamos hablando de esta discusión. Lo que aquí diría es que hay todo un andamiaje institucional, legal, de lo que llamamos en la literatura la ingeniería social, que también produce esta idea de que lo renovable es la solución a los problemas, ¿no? O sea, esta ingeniería tecnopolítica, ideológica, ¿no? Que nos convence de que no hay que cambiar las estructuras, no hay que cambiar la economía, no hay que modificar todo este sistema, sino simplemente hay que hacer algunos ajustes para reacomodar algunas piezas y todo se puede hacer verde, renovable, sustentable. Pónganle ustedes ahí el calificativo que quieran, ¿no? Al final, ¿no? Como decía, hay una paradoja esta renovabilidad dentro del capitalismo, ¿no? Esta promesa de energía limpia, ¿no? Ilimitada, ¿no? Depende de relaciones que son no renovables, esto que ya decíamos de todos los minerales, pero además depende de un sistema de pues explotación, degradación, deshumanización, que podríamos decir, ¿no? Que es un sistema colonial extractivo, ¿no? Entonces, en realidad, estamos hablando como de una reconfiguración que le podríamos llamar una colonialidad climática, ¿no? Una extracción, o sea, la idea de que estos son, como ahorita lo voy a decir ahora, los nuevos combustibles que pueden salvarnos del problema ecológico que creó el capitalismo, por supuesto. Yo soy enemigo de la idea del antropoceno, no es la era del hombre, ni, o sea, es la era del capital, ¿no? El capital es quien definió este sistema en el que vivimos.
vivimos. Entonces, la idea o se presenta de una forma muy siniestra porque nos dice, bueno, el capital produjo esta crisis, pero el capital la puede solucionar haciendo algunas modificaciones, ¿no? En realidad, estamos reconfigurando los territorios para hacerlos legibles a la extracción. Entonces, también tiene, aquí es la parte ontológica, que esto solo lo menciono porque me parece también que es algo que luego a veces queda mucho fuera de las discusiones que tenemos, ¿no? La idea de producir renovabilidad o de hacer algo renovable también implica un borramiento, como diríamos, de otros mundos, otras formas de ser, estar en el planeta, ¿no? Me encanta este caso, es un texto muy bonito, si alguien lo quiere, es de dos geógrafos, uno que se llama Caleb Ben y otro que se llama Karen Baker. Ellos hicieron un análisis de esta presa hidroeléctrica en Canadá, ¿no? Estudian lo que dice el gobierno de Canadá en la manifestación de impacto ambiental y dicen, bueno, mira, aquí hay un montón es un río, hay un potencial enorme, se pueden producir tantos megawatts hora, se pueden generar beneficios para tantas comunidades alrededor, para llevar energía a las ciudades, se van a generar beneficios sociales compartidos, se van a remediar todas las cosas, ¿no? Y cuando van a hacerle la consulta a la comunidad indígena, dicen, bueno, ok, todo esto que dice el gobierno, pues está bien, pero me están cambiando mi forma de ser y estar en el planeta por una compensación material que según ellos me va a remediar este daño que me están haciendo. Pero si ustedes matan el río, me matan a mí. Entonces, ¿qué compensación hay si ustedes matan ese río? Entonces se vuelve completamente inconmensurable, ¿no? La realidad del gobierno y la realidad de la empresa no tiene nada que ver con la realidad de la que están hablando las personas que habitan y dependen y tienen una relación ontológica con el territorio, ¿no? Entonces, esto es una forma también de pensar qué estamos haciendo cuando hablamos de que todo tiene un potencial renovable, todo tiene un potencial extraíble, explotable, ¿no? Estamos borrando ciertas otras formas de ser, estar en el planeta. Entonces, por eso también hablamos de colonialidad, hablamos de ocupación, extracción, que no solamente es material, sino también epistémica, ontológica, o sea, de conocimientos, de saberes y de formas de ser en el mundo, ¿no? Entonces, lo pongo porque me parece que también es una dinámica que hay que poner atención cuando hablamos de este tipo de narrativas, ¿no? Entonces, bueno, en América Latina, bueno, veo que alguien está poniendo notas. Si alguien quiere intervenir, como no veo el chat, levanten la mano, y pueden, o abran el micrófono y me pueden interrumpir en caso de que quieran hacerlo. Adelante, Fernando, sí, denle. ¿Sí me escuchan? Sí. No, pues concuerdo totalmente, Carlos. Sí, o sea, justamente el capitalismo verde trae esta cura, ¿no? Este, el sistema está bien, solo hay que cambiar de una tecnología a otra, pero si el sistema, que yo lo entiendo como capitalista neocolonial, se mantiene intacto, pues solo va a cambiar de un combustible a otro, generando la misma esencia de procesos extractivos y prácticas destructivas y coloniales, ¿no? Y respecto a esto, quería preguntarte, ¿qué opinas tú de la idea de una transición justa, ¿no? Porque, pues, la transición por transicionar de un combustible a otro, pues no, ¿cuál es el punto, no? O sea, beneficia a las empresas que quieren hacer más dinero de esto poniéndole un velo verde, según ellos, ¿no? Pero una transición, ¿opinas que, obviamente que sabemos que se dice mucho más fácil de lo que se hace, pero ¿qué opinas de la idea de transición justa, que sea una transición que no genere zonas de sacrificio, que beneficie a las comunidades más marginadas y no a las empresas, no al capital? Pues eso era lo que quería comentar y preguntar. Ok. Muchas gracias, Fernando. O sea, sí voy a tratar de caminar hacia ahí, hacia qué posibilidades hay, qué alternativas, qué formas. Yo de entrada diría, ¿transición? ¿Cuál? No hay transición, ¿no? Entonces tendríamos que pensar si esta palabra nos sirve todavía. A veces nos podemos también caer en una cosa ahí medio de estar disputando palabras y conceptos, que yo creo que es importante no tanto de decir, bueno, esta es la transición y así se ve, más bien hay que dotar de contenidos de qué hablamos cuando hablamos de transición, que hablamos de justicia, ¿no? Porque de otra forma es muy fácil caer en un sistema como muy hegemónico, muy modernista, en donde todo se vuelve a decir, mira, si ustedes ven la literatura, por ejemplo, de la justicia energética, todo es, mientras quepa en distribución, reconocimiento y participación, no hay nada que hacer. Mientras eso se cumpla, todo es justo. Falso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esta discusión ontológica? ¿Qué pasa con estos otros mundos, otras formas de ser, estar en el planeta? Se borran porque la modernidad implica entendernos a todas y a todos como sujetos de un único mundo, ¿no? Como dirían en la escuela del colonial. Entonces tenemos también que pensar
¿qué pasa cuando delimitamos esas cajas, ¿no? Yo creo que más bien cuando hablamos de transición hablamos de justicias que son locales, que son propias de cada territorio, que son propias de cada reorganización colectiva, de límites socialmente impuestos, ¿no? Eso es la parte, más que una discusión de qué tecnología, aunque también hay una discusión de qué tecnologías se pueden apropiar y aprovechar, ¿no? Eso también es cierto. Entonces, no estoy diciendo que lo eólico, lo solar, lo hidráulico no funcione, más bien es si lo pensamos, ¿no? En una lógica de crecimiento perpetuo, no es una solución, ¿no? Em, sí, doy la palabra a Stephanie, nada más hago la observación de que si son, digamos, o sea, preguntas más conceptuales, igual y lo podemos dejar más al cierre para que también pueda yo desarrollarlo y después vamos o sea, nos quedamos en una discusión, pues, pero más bien si alguien tiene como alguna observación así de que quiera aclarar algo, lo que sea, adelante. Hola, hola a todos. Bueno, primero que todo, disculparme por no poder encender la cámara, pero tengo un problema que no me arroja como que no puedo, tengo que configurarla, en fin. Bueno, antes de avanzar, yo quería hacer estas dos preguntas que son de conceptos puntuales, que el otro día lo mencionaron, pero a mí no me quedó muy claro, que es uno como la diferencia entre energía y electricidad, que a lo mejor puede ser básica, pero no me quedó muy claro. Entonces, antes de poder avanzar, como si me puedes aclarar eso. Y lo otro es también la diferencia entre minerales críticos y estratégicos, porque lo que yo entiendo es como igual es muy delgada la línea entre uno y otro. Así que esas serían mis preguntas, por favor, si las puedes responder ahora o más adelante. Eso. Muchas Con gracias. gusto. Sí, claro. Bueno, de energía y electricidad me das paso perfecto para esta diapositiva, entonces esa ahorita voy a ella. Y la otra, de minerales críticos y minerales estratégicos o no, cualquiera de estas palabritas, en realidad son designaciones que se usan en una discusión de seguritización, ¿no? De los estados, de las empresas, de todos estos modelos que están hablando de garantizar acceso a mantener ciertos flujos de esos recursos, perdón, de esos minerales para cierto tipo de industrias. Entonces, son en realidad designaciones que hacen las empresas, los gobiernos. No hay una específica que digas, esta tiene cierto significado, esta es otra. Son definiciones, yo diría, como tú decías ahora, muy porosas. Depende de quién lo esté designando, pero en realidad están diciendo básicamente lo mismo, ¿no? A lo que voy a Ah, tratar también de entrar ahora. perfecto. Em, Gracias. no, no, ¿de qué? Pero mira, justo esto de la electricidad creo que es algo de lo que quería entrar ahora, ¿no? O sea, cuando hablamos de electricidad y energía, estamos hablando de energía, es todo, o sea, son todos los sistemas que dependen de la generación primaria de energía, desde la quema de combustibles la electricidad, digamos, sería secundaria, porque tú quemas algo y generas electricidad, o capturas un flujo, ¿no? Solar, eólico, el movimiento de un río, la marea, etcétera, ese movimiento tú lo puedes aprovechar y generar electricidad, ¿no? Entonces es una energía. Los combustibles cuando los quemas también son energía. La electricidad es algo que puedes generar, ¿no? Que luego se distribuye y se utiliza. Pero aquí pensemos un poco en esta dimensión, ¿no? Si todo el sistema global se pudiera descarbonizar, estamos hablando de que todas estas soluciones que nos están ofreciendo, pues piensen, Elon Musk, ¿no? Esta gente que nos dice, hay que electrificar el transporte, todo va a ser eléctrico. Estamos hablando de un 20% de toda la energía primaria del uso del planeta, ¿sí? O sea, estamos hablando de una línea que está ahí. Eso que está entre las dos diagonales es lo que podemos descarbonizar, o sea, podemos usarlo con energía eléctrica a partir de una fuente que no es combustible fósil. El resto de la economía depende de los combustibles fósiles. Entonces, cuando tú me dices, vamos a descarbonizarlo todo, ¿no? Es la narrativa de la Agencia Internacional de Energía, de las COPs, todas estas cosas de las discusiones climáticas. No hay una discusión clara material de cómo vamos a hacer eso. Eso es imposible. Más o menos el 70 y tantos por ciento de la economía, no me acuerdo del dato específico, para ser 75% de toda la economía global, sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Entonces, decir que nada más lo vamos a descarbonizar así como así, no es por arte de magia, ¿no? Y todas estas energías tienen un costo y una limitación. La energía nuclear, la energía solar, hay que minar, etcétera, ¿no? Entonces, si nos da tiempo, también podemos entrar a los detalles de por qué la energía nuclear, por ejemplo, no es una solución, cuáles son los límites. Voy a entrar a las otras cuando hablemos de los minerales, de la extracción que tenemos que hacer para sustentarlas, ¿no? Entonces, al final, está pasando esto que Maristela Svampa y Breno Bringel le llaman como un consenso la descarbonización, ¿no? El capital se está reorganizando para poder explotar
de estas nuevas fuentes, nuevas tecnologías como una forma de acumulación, pero en realidad está siendo muy gatopardino, o sea, no está cambiando nada. Te está reacomodando algunas cosas, como ahorita decía Fernando, para sostener un modelo de extracción colonial justificado con este velo verde, ¿no? Entonces, creo que estamos avanzando hacia esta lógica ahora con la minería, ¿no? Y ahora sí entrando a los minerales, ¿no? ¿Por qué hablar de minerales ahorita? Pues porque como efectivamente ya estamos ante un límite de qué tanto petróleo podemos extraer. ¿Qué quiero decir con eso? Para que también tengan una claridad, no es que el petróleo se va a acabar, sino que cada vez es más costoso sacarlo. Energéticamente es más difícil. A las reservas convencionales, es decir, las reservas que son de fácil acceso, están en casi todas en el Medio Oriente, en la zona del, digamos, esta zona del planeta Tierra. Del otro hemisferio donde estamos nosotros, lo que quedan son hidrocarburos no convencionales. Es decir, de aguas profundas, de petróleo cada vez mayor viscosidad y densidad, más difíciles de extraer, y recursos como el fracking, ¿no? Que son una cosa terrible, o sea, el gas de lutitas y el aceite de lutitas, que hay que extraerlo con métodos no convencionales y con un rendimiento mucho menor, ¿no? Es decir, para darles un ejemplo, no sé si tienen alguien este tipo de conocimientos, pero nada más para dar un ejemplo muy rápido, el pozo más grande de México era Cantarell, lo descubrimos en 1978, 76 más o menos. Eso era un pozo de un petróleo ultra ligero. Era casi casi, yo metía un popote y salía casi casi gasolina. O sea, yo tenía que meterlo a la refinadora y hacerle dos que tres cositas y ya lo podía literalmente producir diésel, gasolina en un alto porcentaje y rendimiento y era petróleo de muy alta calidad. O sea, era muy ligero. Ahora, todos los pozos combinados de México no logran producir lo mismo que producía Cantarell, ¿no? Ahora tenemos más de 130 pozos, me parece. Pues estamos perforando, son más profundos y sale un petróleo muy viscoso. Entonces hay que meterlo al proceso de refinación, saca un montón de porquería, ¿no? Del fuel oil que le llaman, casi casi un chapopote que luego se quema y produce el combustorio, produce un montón de contaminación. Pero el rendimiento de combustible en gasolina, en diésel es menor. Entonces es más costoso, es cada vez menos, vamos a decir, puro, menos de utilidad directa y el costo energético de extraerlo es más caro, ¿no? Entonces también cuesta más dinero, etcétera. Entonces estamos en un momento en donde esa revolución de lo no convencional está llegando también a un costo sustantivo. Entonces tenemos que empezar, o las compañías rápidamente empiezan a pensar qué alternativas hay. Entonces aquí las grandes nuevas, los grandes nuevos salvadores de este momento son las grandes compañías mineras, porque ahora Río Tinto, ¿no? Y Glencore tienen las peores historias en todo el planeta, ¿no? Nos dicen, bueno, nosotros creemos que somos la transición energética, vamos a producir los nuevos combustibles para avanzar este futuro verde, ¿no? Entonces están usando todo esto como una táctica para poder presentarse como los nuevos salvadores, ¿no? Esto obviamente está compatibilizado, por supuesto, con el Acuerdo de París, con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ¿no? Porque obviamente nadie está cuestionando la lógica de crecer por crecer y más bien están hablando de cómo lo podemos hacer de una forma sustentable, ¿no? Hoy sí existen eufemismos oxímorons, ¿no? Tan estúpidos como minería sustentable, ¿no? Pero bueno, a eso hemos llegado. ¿Por qué? La pregunta que me hacía Stephanie, ¿no? ¿Por qué son minerales críticos? O sea, esta cosa de que hay una escasez geológica, hay una escasez creada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el sistema sigue creciendo y demandando una cantidad enorme de energía. Además, como si ustedes abren un periódico el día de hoy, es muy fácil darse cuenta que esa gran demanda de cosas está terriblemente mal distribuida. ¿Por qué? Porque hay 10 personas que tienen más dinero que la mitad de la población del planeta. Esas 10 personas quemaron vamos a decir, su cuota de carbono en 10 días al principio del año, como reportaba Oxfam, ¿no? Y estamos hablando de que 20% de la población consume más o menos el 80%, ¿no? De toda la energía. Eso es una cosa descabellada. Entonces, estamos hablando, esta escasez, por eso la pongo entre comillas, porque no es como que no alcanza y es insuficiente, es más bien, es una escasez creada por un modelo completamente desigual que también depende del desperdicio y de la desigualdad, ¿no? Entonces, eso que pongo entre comillas, el ROI, esa es la tasa de retorno energético, es decir, cada vez es más caro y más costoso, y eso es lo que le interesa a las compañías identificar, ¿no? Entonces, son críticos, ¿por qué? Porque tienen una importancia tecnológica, económica y estratégica para gobiernos, empresas, corporaciones, ¿no? Los grandes capitales, junto con unas vulnerabilidades en las cadenas de suministro. Es decir, desafortunadamente para estas compañías, ¿no? No es donde están sus plantas y sus lugares de procesamiento, no están al lado las minas de cadmio, de cobre, de plata que necesitan para sostener la producción de estos minerales, ¿no?
esta criticalidad al final es un concepto que se mueve mucho, como decía, ¿no? Cambia según la demanda, los sustitutos, las innovaciones tecnológicas que hacen, ¿no? También por los conflictos geopolíticos, a veces pasan cosas en la estructura geopolítica que de repente nos obligan a cambiar, ¿no? De repente, ¿qué pasa si Níger de repente entra en un conflicto? Pues Francia o interviene para sacar uranio o empieza a pensar en cómo le hago manito para producir energía que no dependa de la energía nuclear, ¿no? Entonces también hay una reconfiguración dependiente de esos conflictos y los riesgos que presentan, ¿no? Yo, como decía hace un momento, no hay una definición universal de qué son los minerales críticos, más bien cada país, agencia, define según sus propias prioridades. Pero ese apellido, digamos, la segunda parte del enunciado, donde dice según sus prioridades, es fundamental, porque ahí es donde podemos identificar a quién le importa qué, ¿no? Y eso geopolíticamente, ¿no? Nos va a decir quién se va a beneficiar, quién va a tener que lidiar con los costos, cómo se van a mal distribuir esos conflictos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí algunos datos, porque ahorita que me invitaron a hacer esta presentación estuve revisando un montón de textos geológicos, ¿no? Muchos de estos minerales son productos de otros metales, ¿no? A veces lo que limita una capacidad, ¿no? De respuesta ante rápidos cambios en la demanda, etcétera. Entonces también hay una limitación tecnológica de qué tanto se pueden producir y cómo, pero bueno, como vamos a ver ahorita, eso también tiene un límite en sus partes extractivas, ¿no? Esto es una mina de tierras raras, ahorita también voy a hablar de esto, en China, que es el principal productor de tierras raras. Pero bueno, así se ve la minería, ¿no? Y ustedes pueden ver, bueno, además de los colores que son impactantes, que propio de las tierras y los minerales raros, que así se llaman, eh, pero vean el tamaño de la grúa. Por eso pongo esta foto. O sea, para minar también piensen ustedes que el rendimiento de la minería es igual que el rendimiento de los hidrocarburos. Los hidrocarburos convencionales, los más chidos, los más producibles, estaban más cerca de la superficie terrestre. Cada vez que yo voy a ir reduciendo más, es más costoso, y en cuestión de minera, tengo que cavar más profundo, tengo que mover más tierra, tengo que gastar más energía. Entonces, el costo es cada vez más grande, otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo se usan estos minerales? Esto es para darles una idea en qué los estamos usando, cómo se están distribuyendo, en qué tecnologías, etcétera, ¿no? Y dónde están colocados espacialmente en el mapa, ¿no? Entonces, bueno, la transición energética depende de una base mineral, esto ya lo dijimos, cada vez más compleja, ¿no? El principal desafío no es encontrar los minerales, sino también encontrar las formas de extraerlos, identificarlos, procesarlos y asegurar que esas cadenas de valor se puedan conectar a escala planetaria, ¿no? Como decía Martín Arboleda, o ahí un compa suyo chileno, para quienes de Chile, es una mina planetaria, reconectada a lo largo de todo el sistema, no solamente del punto de la mina, sino de cómo se está reorganizando toda la cadena de valor a lo largo del planeta, ¿no? Y bueno, la apertura de estas nuevas minas, ¿no? Depende de un montón de estos permisos, ¿no? De estos costos, de estas leyes que son más bien una facilidad para las empresas mineras que en vez de producir una limitante, por ejemplo, ¿no? Y produce esto que también ya se mencionaba hace un momentito, me parece que lo decía Fernando, una reconfiguración de las zonas de sacrificio, pero ahora, como podríamos llamarles, zonas de sacrificio verde, zonas de sacrificio climáticas, ¿no? Donde la justificación para hacer esa explotación es la transición verde o actuar ante el colapso o la crisis climática, ¿no? Aquí lo que hice fue nada más dar algunos detalles de cómo son estos elementos, ¿no? En dónde se utilizan. Está un poco, digamos, árido, pero me parecía importante porque nos va a decir básicamente en qué se utilizan y para qué sirven, ¿no? O sea, cuando hablamos de tierras raras, estamos hablando en realidad un grupo de 17 elementos que están en la tabla periódica, ¿no? Normalmente son estos que tienen nombres así medio del neodimio, el parasodinio, el disprosio, el terbio, ¿no? Son magnetos normalmente y se utilizan mucho para, por ejemplo, generar electricidad, por ejemplo, en los motores, en todas estas concentraciones en las turbinas, en ciertos otro tipo de materiales de almacenamientos, sirven para hacer girar cosas que otros minerales, perdón, otros metales no tienen esas categorías, ¿no? Los principales depósitos se presentan, ¿no? Por ejemplo, aquí en estos depósitos de ad- ad- adsorción iónica, ¿no? En regolitos, o sea, es la forma en la que aparecen en las rocas, ¿no? Y están principalmente en China, que es el principal productor, tiene los principales depósitos y también es el principal procesador, ¿no? China domina alrededor del 60% de la producción global, ¿no? De estas tierras, lo que convierte a estos minerales en un punto crítico de la dependencia tecnológica. Aquí están en la tabla periódica, por si alguien se quiere dar ahí una perdida como dicen, en un hoyo de conejo de Wikipedia, ¿no? Pero bueno, esto es una mina de níquel en Filipinas, pero también hay un montón de níquel en Indonesia, por ejemplo, que hoy es el principal productor
a escala planetaria. Y bueno, aquí hablo un poquito de cómo se ve, ¿no? El cobre, por ejemplo, ese es fundamental para toda cuestión de electrificación. Chile es el principal productor, seguido de Perú, luego viene el Congo, China, Estados Unidos, entre varios otros. Y aunque, bueno, las reservas son un poco más abundantes, no es un mineral tan escaso, o sea, la demanda con la que se está produciendo, las estimaciones son que puede llegar a convertirse en o encontrar un límite de producción si se alcanzan los escenarios del 2050, ¿no? Otros como el litio, que ya es muy famoso, se ha trabajado mucho, también si ustedes están en el cono sur lo han de conocer mejor, pero bueno, es clave para las baterías, conserva muchísima electricidad, es de los mejores metales más livianos, por lo cual permite esa concentración. Los principales depósitos son las pegmatitas, ¿no? Pero también está en salmueras, en salares, ¿no? En arcillas. Depende cómo esté en diferentes lugares, el modo de explotación es distinto. Entonces ahí, por ejemplo, las arcillas, el principal productor es Australia, luego está, por supuesto, Chile y luego viene China, pero cada uno tiene, digamos, diferentes formas de explotación y el costo social y ecológico, o sea, los salares que están en Atacama y todo eso, es distinto al costo ecológico que tiene en Australia. Nosotros también identificar el tipo, o sea, cómo se manifiesta el metal también nos deja ver qué costo y qué impacto puede tener en su producción, ¿no? Y bueno, la demanda igual es descabellada. O sea, si ustedes ven las gráficas de la Agencia Internacional de Energía, es a 300, o sea, 400% el incremento. Y como dato para hacerlas, deprimirnos un poco más, los índices de reciclaje son mínimos. Estamos hablando en menos del 10%. Entonces, hay un interés en las industrias de no reciclar y de seguir extrayendo y expandiendo las fronteras de la extracción, ¿no? Ya rapidísimo voy con los otros dos que también son fundamentales. El níquel, ¿no? Se usa sobre todo para hacer acero inoxidable, ¿no? Y tiene una importancia fundamental también en las baterías, ¿no? Entonces, piensen ustedes en todas las turbinas eólicas, todos los sistemas que dependen de acero inoxidable también requieren níquel. Las demandas aumentan, ¿no? También en los vehículos eléctricos y se pueden requerir, pues, cantidades, pues, bastante grandes, ¿no? Entonces, hoy tenemos las mayores minas con los menores índices de reportaje, con los mayores costos ecológicos que hay. Están en Indonesia, que hoy es el gran productor, pero bueno, estamos viendo también cómo se expande hacia otras zonas como la que está atrás en Filipinas. Y el cobalto, que también ya es muy famoso, está ahí un libro que se llama Cobalt Red, está buena al menos la historia, pero narra, por ejemplo, los costos en el Congo, ¿no? Que hoy es el gran productor, creo que 2 tercios, sí, 75%, ¿no? De todo el mundo después de China, ¿no? Y pues además este es fundamental para los paneles solares, para cierto uso de baterías y también, bueno, combina una concentración sí, ¿no? De la dependencia industrial con otras tecnologías. Entonces, bueno, esto es nada más para que se den una idea, ¿no? De cómo se ve. Aquí está en el mapa, este es el mapa más nuevo y completo que hay hasta ahora de lo que he podido investigar. Le estuve dando una repasada a toda la literatura y me parece que sí es el más acertado. Pero bueno, aquí también ustedes pueden ver dónde están la mayoría de las concentraciones y cómo se ve, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, cuando ya empezamos a ver la distribución de los minerales, es geológicamente desigual, ¿no? Entonces depende de procesos tecnológicos, magmáticos, sedimentos, ¿no? Diferentes manifestaciones que se dan en la corteza del planeta, pero esta distribución entonces empieza a crear geografías estratégicas o críticas, ¿no? En esta, otra vez, la narración de los minerales, ¿no? Perdón, de los Andes, el Triángulo de Litio, la Cuenca del Conco, Indonesia, China, ¿no? Estos lugares se vuelven centrales para la producción, pero si ustedes también empiezan a ver en dónde se empiezan a procesar todos estos minerales, empiezan a generarse lo que son los cuellos de botella, ¿no? O sea, China es el gran procesador de la fábrica, digamos, de todo el planeta. Entonces, aunque no hay toda la concentración allá, hay ahorita una disputa muy importante por no solamente tener acceso a los puntos de extracción, sino también a empezar a procesar, como, o sea, en términos de geopolíticos sería como el nearshoring, ¿no? O sea, atraer las plantas de procesamiento cerca de los puntos en donde se pueden consumir, ¿no? Entonces, bueno, implica costos socioecológicos, ¿no? Con fronteras extractivas cambiantes, ¿no? En diferentes territorios. Y lo interesante es que también estos territorios que antes, digamos, en los ojos del capital no tenían ningún valor, de repente están llenos de potencial. Piensen, el ejemplo más burdo y claro es Groenlandia, ¿no? Trump. O sea, de repente vamos a comprar Groenlandia porque pues hay un montón de minerales y pues cuando teníamos petróleo pues eso me daba igual. Pero ahora es clarito que el interés es explotar eso. Y este es un mapita igual con algunos de los países, ¿no? Ahí pueden ver quién concentra más, cómo se ve la concentración. Esto todo se los comparto porque está un poco chico, pero bueno, nos da un poco esta visión un poco geopolítica con un poco más de claridad. Em, ¿Cómo se ve esto, no?
Estamos hablando, me gusta esta discusión que da Tea Riofrancos cuando habla de cómo la extracción se ha vuelto un concepto que nos deja entender el mundo actual, ¿no? Entre este nexo que es la seguridad y la sustentabilidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de un conjunto interrelacionado de políticas y de justificaciones que normalmente hablan de las credenciales verdes del norte global para mantener acceso a estos nuevos minerales, ¿no? Estamos expandiendo los territorios que se vuelven sacrificables, como ya decíamos, en nombre de la transición o del clima, ¿no? Y esto también es muy interesante, que me parece también importante geopolíticamente, empiezan a difuminarse las fronteras entre el norte y el sur. ¿Por qué? Porque antes era, o sea, ya no podemos hablar así como de la metrópoli hay consumo y el costo se externaliza a las colonias, ¿no? O sea, esa lógica ya está borrosa. Tenemos grandes centros y puntos de concentración en el sur, pero también tenemos una, digamos, una expansión de los costos de la minería en el norte. Piensen en la extracción de litio en Serbia, en Portugal, ¿no? En las propias fronteras en Europa, los costos que también se empiezan a externalizar dentro de Estados Unidos, ¿no? De la explotación y los costos que se empiezan a pasar a los territorios, digamos, del sur global en el norte, ¿no? Entonces, tenemos esta reconfiguración importante, ¿no? Em, y bueno, aquí, esa es un poco, digamos, la visión y ahora voy a tratar tratar de explicar, o sea, la discusión desde el punto de vista del discurso, ¿no? Discursivamente, ¿qué cambia o cómo se justifica esto en la implementación por los países y las compañías, ¿no? Tenemos, yo creo que el gran cambio que hay para entender este presente es hablar de la seguridad, ¿no? Si ustedes ven, hace apenas unos años estábamos hablando todavía de pactos verdes, de transición energéticas, ¿no? Ahora estamos hablando de garantizar acceso a todas las cadenas de suministro de estos minerales, ¿no? Entonces, piensen qué tan rápido se quitó Europa estas máscaras de democracia, de derechos humanos, de llevar a todos, ¿no? La transición energética. Ahora están hablando de tenemos que garantizar acceso a las cadenas de minerales críticos, ¿no? Y esto es fundamental porque, por ejemplo, piensen en Europa, ¿no? Es el 6% de la población de todo el planeta, pero consumen aproximadamente el 30% de todos los metales. Entonces, tienen que garantizar acceso a estas condiciones. Si no, no pueden sostener, como dirían Ulrich Brand y Weissen, que se me olvida su nombre, hablan de un modo imperial de vida. O sea, no se pueden sostener estas formas de consumo, de producción de vida sin estos grandes costos metabólicos desplazados por las cadenas de suministro, ¿no? Entonces, bueno, la gobernanza, ¿no? Pasa de la seguridad de los recursos a la securitización, ¿no? Entonces, estamos hablando ahora aquí pongo la distinción entre estos dos conceptos, ¿no? Seguridad de recursos es el suministro estable, accesible, resiliente y sostenible, pero ahora securitización es a garantizar que el petróleo, el gas, los minerales, ¿no? Se presentan como asuntos de emergencia, ¿no? Es decir, seguridad nacional, esta es algo que en México creo que toda la región lo ha vivido, pero es decir, estamos en una crisis de seguridad, entonces todo se vuelve justificable, ¿no? Es el estado de excepción que se convierte en la norma. Entonces creo que eso es lo que estamos viendo. Obviamente es una narrativa que justifica, ¿no? Toda excepcionalidad para garantizar, o sea, si tenemos que hacer minería y tiene un costo, hay que desplazar comunidades indígenas, pastorales, lo que sea, ni modo, ¿no? Porque la seguridad nacional lo demanda. Y aquí, o sea, es evidente que también se presta a toda esta narrativa de, entonces, si tenemos que hacer esto, ¿quién va a tener que sobrellevar estos costos, ¿no? Entonces piensen, por ejemplo, como hoy los países sobredesarrollados, porque creo que la discusión entre subdesarrollados y desarrollados es incorrecta, más bien los países que se sobredesarrollaron hoy gastan mucho más en defender sus fronteras que en proponer una transición realmente verde, sostenible, ¿no? En el sur global, ¿no? Entonces ahí este reporte del TNI creo que también lo deja muy claro, ¿no? Em, Tenemos también, es obviamente un intercambio ecológico desigual, ¿no? Algo que también ha explorado mucho el principio del crecimiento, por ejemplo, ahorita eh, estamos viendo que las zonas de sacrificio se empiezan a exportar, ¿no? O sea, para producir en el sistema capitalista hay que generar desperdicio, ¿no? Ese desperdicio se pasa a poblaciones que han sido históricamente hechas subalternas, ¿no? Racializadas, que tienen menos valor, que en la línea entre la modernidad y lo colonial siempre están del lado de lo deshumanizable, ¿no? O las poblaciones que se vuelven prescindibles o que no importan en los ojos del capital, ¿no? Entonces, cuando hablamos ahora de transición, ¿no? Descarbonización, creo que estamos ocultando esos daños y esos costos, ¿no? Y este carácter imperial colonial, ¿no? De reconfigurar el territorio a partir de eso que se vuelve extraíble, explotable, pues se puede ver claramente
pues en todas estas zonas, estos sitios en donde se está haciendo la minería, pero también en donde se están procesando y produciendo todos estos minerales, ¿no? Entonces digo, aquí la imagen es un poco, obviamente no es un mapa a escala, ¿no? Es una caricatura, pero creo que lo está dejando de forma muy clara, ¿no? Para que el norte se descarbonice, el costo se tiene que dejar en el sur, en donde van a continuar extrayendo estos procesos, ¿no? Y esto que ya había dicho, ¿no? O sea, al final hay una colonialidad climática porque el discurso se está justificando como que esta es una necesidad de la humanidad, ¿no? Para combatir el cambio climático. Es algo que tenemos que hacer porque de otra forma no hay alternativa, no hay esperanza, no hay solución, ¿no? Em, Aquí esto es un poco también de la literatura, ¿no? Cómo han estado pensando cómo esta transición limpia, ¿no? Está generando nuevos conflictos, pero también está ocultando, ¿no? Cómo esos costos se están distribuyendo de forma global, ¿no? Estas iniciativas para limpiar, por ejemplo, las cadenas de suministro, no son mecanismos neutrales, esto es evidente, ¿no? Pero, o sea, también los procesos de certificación, la transparencia, la trazabilidad, ¿no? La formación de las soluciones que se convierten como soluciones técnicas empiezan a generar problemas políticos y estructurales, ¿no? Pero se utilizan, ¿no? Como justificaciones de las grandes empresas, las mineras, etcétera, para legitimar, digamos, sus acciones, ¿no? Y aquí pasan todos estos conceptos, estas ideas desde la licencia social para operar, los beneficios sociales compartidos, los procesos de consulta libre, previa, informada, que en realidad se convierten en mecanismos de contrainsurgencia, ¿no? O sea, desmovilizan y deshabilitan los procesos de los territorios y se utilizan como formas de pues garantizar el acceso, de construir ingeniería social, de generar, que decir, bueno, va a haber un costo, un beneficio que se va a pasar a las comunidades, vamos a dar trabajo, vamos a ofrecer algunas remuneraciones, ¿no? Pero esos certificados que luego pasan a ser lo limpio se convierten entonces en los nuevos conflictos. Aquí siempre me dicen, bueno, pero las consultas pueden servir para detener algunos proyectos. Eso es cierto, no estoy diciendo que no funcionen, pero lo que quiero decir es que en la mayoría de los casos, por ejemplo, hay escritos académicos, Marcela Torres Wong, algunas otras personas, han identificado, han hecho sistematizaciones de los usos de las consultas y la mayoría de los casos se utilizan como instrumentos de ingeniería social, más que como instrumentos realmente de negociación y de diálogo, ¿no? Y bueno, esto está generando esta narrativa, ¿no? De los conflictos climáticos, ¿no? Que ahora como estamos ante el colapso del sistema, estamos también empezando a justificar la intervención de militares, ¿no? La intervención de grupos de protección. em, Como si mercenarios, ¿no? Para poder garantizar la protección de ciertos lugares, pero bajo el argumento de que como es verde y como es necesario para la transición energética, no cabe de otra, ¿no? Pero bueno, aquí también un mapita, este ya está viejo, no he encontrado una versión, una mejor versión, pero aquí pueden ver dónde se están o sea, se están compaginando las reservas de ciertos de estos minerales con conflictos ecológicos ya documentados, socioecológicos ya documentados, ¿no? Y bueno, aquí ya empiezo a hablar un poco de qué implica esto para el sur global, ¿no? En América Latina específicamente. Esto ya es algo que hemos mapeado una y otra vez, lo repito, pero me parece importante, pero brevemente no me voy a quedar mucho. Estamos hablando de un nuevo colonialismo verde, ¿no? O sea, estos son los mapas que presenta el SMAP. Esta era una iniciativa del Banco Mundial y luego del Banco Interamericano de Desarrollo. Y aquí lo que están diciendo es, miren todo el potencial que hay. Esto es el potencial solar, es el potencial eólico, podemos irlo a explotar, ¿no? Vean todas las posibilidades que hay de inversión, de desarrollo, de progreso, ¿no? Pero si ustedes ven, o sea, históricamente, esto es exactamente lo mismo que hacían los colonizadores cuando llegaban y decían, mira todo el potencial que hay aquí. Esta es tierra nullis, ¿no? Que es la tierra de nadie, tierra vacía. Lo que hay es potencial, hay que explotarlo, hay que producirlo. Entonces, creo que este mapa ejemplifica muy bien todo ese choro que pongo ahí del lado izquierdo, que es decirnos cómo está pensando hoy el capitalismo esta forma de producir, explotar, extraer valor, ¿no? Está viendo esto de lo renovable, de la transición, del cambio climático como una nueva frontera de extracción. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Es pensar cómo podemos vaciar lo que hay en estos territorios de su contenido y dotarlos de un potencial explotable, ¿no? Como diría Anna Singh, ¿no? Esta antropóloga dice, para producir algo en el capitalismo tenemos que borrar todas las cosas que hicieron posible su existencia. Entonces yo veo un árbol y veo madera, veo cosas que se puede quemar, veo cosas que puedo extraer, pero tengo que borrar todo el sistema intrínseco de producción que es el bosque, el ecosistema que hizo posible que existiera ese árbol, ¿no? Es exactamente lo mismo y es la forma en la que el capitalismo opera a través de un sistema de alienación, ¿no? O de enajenación, ¿no? Y bueno, decir que yo siempre pienso en el capitalismo como una modernidad capitalista. Entonces aquí me gusta mucho esto de este pensador indígena en lo que hoy es Canadá, que se llama Kyle Powers White, que dice,
cuando o sea, el capital siempre está pensando en una epistemología de la crisis. Cuando entra en crisis, de repente se recrudecen todas sus dependencias en las lógicas coloniales, patriarcales, extractivas, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo un capitalismo cada vez más salvaje, más autófago, más colonial, más genocida, ¿no? O sea, en Gaza, todo este proceso es parte del mismo sistema capitalista, expandiendo sus fronteras de extracción, pero recrudeciendo estas bases de las que siempre depende, pues, ¿no? Pero ahora con mayor intensidad. Entonces, bueno. Esto se los pongo aquí porque yo creo que es una disonancia cognitiva. Esto es un reporte que hace las Naciones Unidas, ¿no? Y dice minerales críticos, ¿no? Y si ustedes ven la parte de izquierda de esta columna, es exactamente lo que yo les estoy diciendo. Los costos económicos, hay una pérdida enorme de medios de vida, la pobreza, privatización económica, desigualdad en el uso de estos minerales, los costos sociales se incrementan, hay costos ambientales para aventar para arriba, ¿no? Los costos en la ciudad y perdón, en la salud, en lo humano también se incrementan, pero luego del otro lado nos ponen algo como decir, bueno, pero hay beneficios económicos, hay beneficios que también se van a distribuir, podemos hacerlo de forma más bonita, ¿no? Va a haber energía limpia. Entonces, bueno, el costo es más o menos se justifica por esto otro. Aquí, bueno, yo las preguntas que les haría a raíz de todo esto, que espero hayan dejado algo, espero hayan escuchado algo de lo que dije. ¿Los beneficios justifican, ¿no? los costos? Yo diría que no, porque estamos hablando de una desigualdad espacial, estructural, social, ¿no? A través de quién se va a beneficiar de esto y quién va a tener que vivir o cargar esos costos, ¿no? ¿Para qué y para quién? Como es los compas dicen aquí en Oaxaca, ¿no? Cuando llegaron estas grandes turbinas eólicas. ¿Para qué y para quién son esta transición? ¿Quién se va a beneficiar? ¿A costo de quién, no? Y cómo no se compatibilizan estas desigualdades metabólicas. Porque si tenemos un gran centros de consumo, ¿no? Y una expansión de las zonas de sacrificio alrededor, pues yo diría que no están justificados, ¿no? Entonces estamos en una cosa, ya es un poco clavado, pero lo diré de forma muy breve, que yo diría es un fetichismo negacionista, ¿no? Estamos en una cosa de yo lo sé muy bien, pero aún así actúo como si no lo supiera, ¿no? Entonces piensen en esta lógica de decir, la transición energética no va a alcanzar porque el capitalismo va a seguir, pero es mejor tener energía renovable que no tenerla. Así es la forma en la que estamos pensando en esta lógica, ¿no? Entonces ahí les pongo no sé si este es el capitán Kirk, pero bueno, dice una pregunta, ¿qué demonios, no? O sea, ¿realmente esta es la forma en la que estamos pensando las cosas? Desafortunadamente sí, ¿no? Y bueno, estamos hablando de algo que también podríamos denominar como una necropolítica climática, ¿no? Me estoy clavando mucho, entonces si alguien también quiere detenerme para hacer alguna especificación, porque sé que estoy arrojando algunos conceptos, ideas, siéntase en libertad de pararme, pero bueno, si no, yo me sigo, ya voy a empezar a hablar de lo bonito, ya es de las últimas que voy a tratar de hablar de cosas deprimentes. Pero bueno, estamos hablando de un sistema cada vez basado en esta lógica extractiva, con costos que se externalizan, que tienen que designar, por eso la palabra necropolítica, quién muere y quién vive, de acuerdo a esta lógica de lo verde de la transición, ¿no? Entonces hoy lo perverso, vamos a decirlo así, es que las políticas climáticas se están convirtiendo en las nuevas formas de legalizar el despojo, la contaminación, el desplazamiento y de designar ciertos territorios, poblaciones, ecosistemas, formas de vida que se tienen que eliminar. Entonces aquí no lo puse, pero me gusta mucho este concepto que tienen los compas mapuches, que dicen es un terricidio, ¿no? Hay un libro por ahí de Moira Millán que habla de el terricidio es el sistema capitalista en su más pura expresión, que es el genocidio, el ecocidio, el etnocidio, ¿no? Eliminar todo lo que se opone a la forma de vida. Y lo interesante es que hoy creo que el terricidio se hace en nombre de la transición energética, se hace en nombre del cambio climático, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas, me gusta también esta lógica de las clases, ¿no? Esto lo estaba revisando ahorita en un texto de Rafael de Bert y Philippe Levion, que hablan un poco también de cómo se están organizando estas lógicas, en donde ciertas clases se pueden descarbonizar, y la idea es que obviamente todas avancemos, ¿no? En la misma lógica del desarrollo, del progreso, ¿no? Pero donde tenemos como este tipo de bromas ahí que pongo la caricatura esa, ¿no? O sea, estamos en un sistema de falsas soluciones de reproducción de esta lógica extractiva, colonial, climática, justificada, que además produce más combustibles y depende de más combustibles fósiles, pero por favor usted compre popote o no contamine o por favor recicle, ¿no? Entonces estamos en esta como disyuntiva, otra vez la disonancia cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, sí, decirles, para ya no quedarme mucho más tiempo, que este proceso de transición, yo le diría, es una transición verde-oliva, ¿no? Porque lo que interesantemente también está sucediendo es que estamos viendo que donde hay
todas estas concentraciones de minerales, hay una presencia cada vez más fuerte de fuerzas armadas, legales e ilegales, ¿no? Esto es fundamental. Entonces tenemos que o sea, hay como un doble interés del ejército por tener acceso a estos minerales. Por un lado, son los mismos minerales que se necesitan para la transición energética los que los que se van a utilizar en las fuerzas armamentistas, ¿no? Para hacer la guerra más inteligente, para hacer todos los drones, para que tengan baterías, para que puedan extraer, etcétera, etcétera. Necesitamos extraer los mismos minerales y hacer la misma lógica de las cadenas de producción. Pero hay como, digamos, un ganar-ganar aquí entre la transición energética y los militares, porque también estamos usando cada vez más a los militares para garantizar acceso a estos nuevos territorios. Digo, otra vez ahí pongo el Ártico, que es el gran punto de conflicto ahora, porque también es medio perverso. Entre más avanza el cambio climático, más se derrite el Ártico, más es posible explotar estos minerales, y obviamente hay una disputa enorme, ¿no? Porque si es Rusia, si es Canadá, si es Estados Unidos, quien va a estar ahí metiéndose y extrayendo eso, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, en México vemos que hay una intersección clarita entre las Fuerzas Armadas y el crimen organizado, ¿no? Entonces, los territorios luego se vuelven, ya no sabemos quién es el que está protegiendo, las empresas a veces hacen tratos directos con los cárteles de drogas, yo creo que esa definición tampoco alcanza, tenemos que hablar de crimen organizado, ¿no? Y cómo se están reconfigurando los territorios para garantizar que ciertas cosas se vuelven explotables. Entonces, el crimen organizado también sirve para despojar gente, para sacarla de los territorios, para vaciarlos, para generar miedo, terror, para intimidar, ¿no? Entonces, también son tácticas que el capital está usando para reconfigurar los territorios y hacerlos legibles a la explotación, ¿no? Entonces, bueno, y esto también decir que no es algo que surja de Trump, esto es de la administración Biden, ¿no? Esta era la generala Laura Richardson de la Southern Command, ¿no? Ya nos decía, en la disputa tecnológica con China, en la disputa geopolítica, necesitamos garantizar acceso a los minerales, al agua y a todos los recursos que están en América Latina y que son propios de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya lo están diciendo con esta lógica colonial, con todas sus letras. Entonces, no hay nada nuevo aquí bajo el sol, ¿no? Es más bien una continuidad de lo mismo. Esto es lo que ya les dije. O sea, al final, creo que el Estado se ha convertido en el gran instrumentador del despojo. Este es un libro muy bueno ahí de Decio Machado y de Raúl Sibeki, en donde tienen las experiencias de América Latina, incluido México, Bolivia, Ecuador, Chile, me parece, en donde hablan precisamente de cómo el Estado ha reconfigurado las lógicas extractivas y se ha vuelto el gran protector del extractivismo, ¿no? No es que lo podamos detener a través del Estado, que podamos reconfigurarlo, más bien la experiencia de los ciclos progresistas a lo largo de la región lo que nos dejaron es un legado de mayor extractivismo e incluso de mayor militarización, ¿no? México, ¿no? Para darles el ejemplo, que fue la colita de este ciclo progresista, cuando entró la izquierda, ¿no? El progresismo al gobierno, el ejército hacía más o menos 8 tareas. Cuando salió la primera administración, la de Andrés Manuel López Obrador, el ejército hacía 250 tareas. O sea, se militarizaron de una forma brutal, ¿no? Todas las estructuras de la vida social, cívica, política, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo esta creciente interdependencia entre los militares y el sistema geoeconómico. Ya es imposible distinguirlos, ¿no? Están entremezclados y están en constante avance, ¿no? Y bueno, decir que también lo militar tiene un costo enorme, ¿no? O sea, todos los ejércitos del planeta son como el cuarto emisor de gases de efecto invernadero. Entonces vuelve a otra vez este círculo un poco vicioso, siniestro, en donde el ejército se utiliza para garantizar acceso a estos minerales justificados por la acción climática y la transición energética, pero están literalmente propiciando y generando más de eso que están diciendo defender, limitar, contener, ¿no? Entonces estamos en esta lógica de militarismo verde y militarización verde, ¿no? Es un poco avanzar en esa misma narrativa. Y bueno, esto ya lo había dicho, ¿no? Me parece también muy importante no dejar de lado todos los procesos de tecnologías sociales de pacificación, de contrainsurgencia, que se utilizan para garantizar que esto que le decimos renovable, esto que le decimos transición justa, verde, se puede implementar, ¿no? Estamos hablando de mecanismos, esto es un concepto que habla Alexander Dunlap, ahí este libro también ya está en español, se llama El sistema nos está matando, y ahí habla de dos tipos de estos conceptos, ¿no? De los instrumentos de pacificación duros y los blandos. Los duros, pues es ya lo que hablamos, ¿no? Represión, desapariciones, desplazamientos, violencia directa, ¿no? Asesinatos. Pero también tenemos los blandos, ¿no? Que son las propagandas, las consultas, los beneficios sociales compartidos, ¿no? Esta idea de que hay derrama económica, ¿no? Entonces es también muy interesante ver cómo los gobiernos, cómo las empresas han avanzado esta lógica de guerra
¿no? Pero en vez de pensarla desde el despojo del territorio, pensarla también como una estrategia de pacificación y de contrainsurgencia, ¿no? Entonces, ustedes de hecho ven los mejores, a mí me gustó muchísimo esto, el Dunlap lo mete en uno de estos textos, porque ese manual que viene abajo como con las columnas, ¿no? Y dice como, tiene que haber educación, empoderamiento, participación social, viene en un manual de contrainsurgencia del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero si lo sacamos de ahí, parece algo que nos enseñan en una clase de civismo en la escuela, ¿no? Entonces, están muy conscientes, ¿no? Estos actores que hay que pacificar a las sociedades, hay que disciplinarlas, hay que volverlas legibles a los ojos del capital también para que puedan ser doblegadas a los intereses de esa acumulación, ¿no? Entonces, hay toda esta visión como de cómo opera estructuralmente, que no es solamente hacer el enforcement, perdón, el empujarlo en el territorio, sino también en las mentes. Hay que ganar mentes y corazones, como dice el gobierno, los militares gringos, ¿no? Y bueno, esto es un poco para darles el ejemplo de México, ¿no? Aquí se ve clarito cómo se ven en los mapas, ¿no? Este modelo de nearshoring, ¿no? En el de la derecha es todos los lugares, los puntos de mina, de minería en México. En esta zona hay litio, hay mucho cobre, hay mucha plata, todos minerales necesarios para la transición energética. Agua, ¿no? Hay incluso proyectos que buscan desalinizar agua de ahí del Golfo y llevársela pues toda la parte sur de Estados Unidos, ¿no? Arizona, Nuevo México. Entonces pueden ver cómo esta reconfiguración espacial territorial vino a entender los intereses que están ahí arriba, ¿no? Y esta me gusta mucho porque también ve como toda la reconfiguración de los megaproyectos del país, ¿no? El corredor interoceánico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, todas las grandes nuevas plantas, industrias extractivas del país que sirven, uno, para, vean, o sea, ahí generamos una nueva barrera de migración, ¿no? Entonces ya no van a llegar todos a la barrera con Estados Unidos, sino vamos a agarrar a los migrantes aquí y los vamos a disciplinar como trabajo barato, literalmente. Y además vamos a generar nuevas rutas, otra vez la logística, la reconfiguración de las cadenas de valor a través de exportar, mover, ¿no? Por canales secos, ¿no? Lo que antes bajaba el canal de Panamá, ahora pasa por esta cintura de México que le llaman, ¿no? Entonces, bueno, esta reconfiguración otra vez espacial, que es parte de este impacto del nearshoring, de la reconfiguración geopolítica del país, ¿no? Les hablo de México porque, bueno, es lo que yo tengo un poco más conocido. Ya voy a acabar, perdón, ya me extendí un poquito, pero voy a hablar ahora un poco del costo y de las posibles alternativas y luego ya lo dejamos abierto al diálogo y también creo que todavía tenemos, sí, pues, más que una hora para tener esta conversación. Entonces, trataré de ser breve aquí. Aquí esto es algo muy simple, creo que ustedes también lo han de saber muy bien, pero bueno, ¿a qué costo? ¿No? Todo este modelo de la transición, todo este modelo del progreso, digamos, la transición energética, la lucha contra el cambio climático, se inserta en una lógica de un capitalismo, vamos a decirle, gris, fósil, que ya tiene costos socioecológicos importantes. Entonces, no la cambia, la adiciona. Al igual que las tecnologías no sustituyen a las anteriores, esto no sustituye los conflictos socioecológicos que ya existían del capitalismo fósil, sino que los avanza, ¿no? Entonces hoy tenemos en toda la región conservadoramente, porque esto es lo que hemos documentado, para nada es no es un dato absoluto, al contrario, es un dato subreportado, ¿no? Pero tenemos más de 3.000 conflictos socioambientales documentados en América Latina, esto es del Atlas de Justicia Ambiental. Tenemos más de 2.100 personas defensoras asesinadas, ¿no? Entre 2012 y 2023. Y bueno, en México más de 200, sin contar el enorme número de desaparecidas y desaparecidos. Y como les decía, estos desafortunadamente son datos conservadores, ¿no? Pero bueno, nos da también un poco de evidencia de los costos, ¿no? Esto me lo voy a saltar porque ya no me va a dar tiempo, pero lo podemos discutir en la conversación. Y nada más quiero ir a las alternativas, ¿no? Entonces, si estamos en este momento donde ya estamos en los límites, donde estamos viendo los costos agigantados de esta supuesta transición energética, creo que es fundamental que pensemos en algunos otros futuros. A veces me conflictúa la palabra futuros, por eso ahí medio que la dejé, pero la taché. Todavía no estoy conforme con él. Pero también de los presentes climáticos. Porque si hay algo que podemos decir es que las alternativas, no son soluciones, porque no hay una solución al capitalismo global más que destruirlo, pero las posibilidades, las alternativas ya están aquí. Lo que hace falta a veces es escuchar, aprender a dialogar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar siempre, ¿no? Como proponen acá Tatiana Roa Bendaño, estas dos compas son de Colombia, ¿no? Ellas lo pensaron desde las energías distribuidas, desde el proceso en Colombia, ¿no? ¿En qué se puede hacer por el Estado, más allá del Estado y en contra del Estado, ¿no?
pero siempre pensando que el horizonte de la posibilidad tiene que ir más allá, ¿no? El Estado es una herramienta que existe, sí, tenemos que lidiar con él, sí, no lo podemos ignorar porque si no nos va a caer encima, a veces nos mata literalmente. Más bien tenemos que pensar en un horizonte prefigurativo más allá del Estado, ¿no? Creo que aquí la construcción de la autonomía es una de esas posibilidades, ¿no? Esta cosa de cómo rompemos con las dependencias, ¿no? Cómo recuperamos los sustantivos que nos fueron sustituidos perdón, cómo recuperamos los verbos que fueron sustituidos por sustantivos, ¿no? La capacidad de aprender, la capacidad de sanar, la capacidad de comer, ¿no? La capacidad de habitar en vez de tener salud, educación, vivienda, ¿no? Que son servicios que nos tienen que proveer. ¿De qué forma podemos recuperar nuestros propios medios para hacerlo de forma autónoma, ¿no? Entonces, aquí me gusta pensar que esto no es un problema material. Y esto también lo pongo porque siempre me dicen, no, pero a ver, ¿cómo no alcanza? Es muy complicado, es imposible. Sí, pero si ustedes ven, o sea, en términos materiales, este es un artículo que salió en el 2020 y decía de toda la energía que se produjo en el año 2020, nosotros podíamos satisfacer las necesidades de toda la población en el 2050 con un tercio de la energía que se produjo en el 2020. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2050 va a haber 10.000 millones de personas según la ONU, ¿no? O sea, va a crecer la población y podríamos reducir el consumo de energía a una escala global, 2 tercios, y aún así satisfacer todas las necesidades de esas personas. Entonces, ¿por qué la Agencia Internacional de Energía proyecta que esas son esas líneas rojas, amarillas y naranjas? Que tiene que haber un crecimiento de eso. Pues porque el capitalismo sigue inamovido, ¿no? O sea, nadie va a cuestionar la gran concentración de riqueza, el gran modelo de acumulación, la gran despilfarro que hace la industria y todos los sistemas de servicios que hay alrededor del planeta. Podríamos hacer esto con un tercio de la energía. La cuestión es, obviamente, hay que lidiar con el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, en México, nomás para que se den una idea, también hicimos un ejercicio de este tipo. Aquí yo no fui autor directo, pero bueno, contribuí con algunos datos, ideas. Y un poco lo que hicimos fue mapear estos 4 escenarios, ¿no? Uno inercial, otro de crecimiento verde, otro de transición energética justa y sustentable, ¿no? Y otro que le llamamos de vida digna. La vida digna es, digamos, lo fundamental que necesita cada persona para subsistir. Esto es subjetivo y a algunas personas no les va a gustar, ¿no? Porque algunos van a decir, no, pues tú pusiste que una persona se tiene que mover al año 200 kilómetros. Yo digo que tienen que ser 5.000. Ah, bueno, eso es algo que podemos discutir. Pero incluso si moviéramos un poquito esos indicadores, aún es posible hacer una reducción bestial, ¿no? O sea, enorme. Esto es un poco como se ve la trayectoria de México, ¿no? Ahí pueden ustedes ver los 4 escenarios, están en orden como los pongo enlistados en el lado izquierdo. Y la línea verde, digamos clarito, es el uso de energías fósiles en el periodo del 2050. O sea, podríamos reducir más de un 80% del consumo de energía fósil en el país y satisfacer las necesidades de todas y todos, ¿no? Así se ve, ¿no? En términos de consumo final por sector, ¿no? Para el 2050. Y así se ve, la otra la quité, pero había uno del tamaño de los combustibles. Pero bueno, el caso es que podríamos hacerlo, pero tendríamos que lidiar con dos grandes problemas. Uno, México es el sector que más quema, es la industria, y además es una industria que exporta, entonces no deja un beneficio directo a la mayoría de la población del país. Entonces podríamos o tendríamos que ir en contra de eso. Y lo segundo es mover a gente de forma ineficiente en autos individuales. Si pudiéramos electrificar transportes en las ciudades, reducir los procesos de trayecto y de movilidad, etcétera, motorizada, etcétera, podríamos generar entonces una reducción sustancial de esos tipos. Entonces, esto es solo para dar un ejemplo de que no es un problema material, ¿no? Es más bien un problema político. Y lo que estamos viendo, que ya también vemos que hay un límite de qué es lo que se puede hacer arriba. En México el sistema está muy centralizado, ¿no? Entonces es complicado resistir al avance de estas ideas del progreso, el desarrollo. Más bien estamos viendo de cada vez más movimientos, grupos y procesos que empiezan a romper con el sistema de dependencia y empiezan a gestionar apropiándose de la tecnología, pero discutiendo de forma descentralizada, directa, democrática, ¿no? ¿Para qué esa energía? ¿Cómo se puede utilizar de forma comunitaria, colectiva? Y cómo la podemos posicionar hacia un interés de lo que le podemos decir una buena vida o un buen vivir, ¿no? Nos da, como decía, no, esto no ignora al Estado, ¿no? Normalmente lo que siempre me critican aquí es como, estas son pequeñas cositititas, ¿no? No van a alcanzar para hacer esta transformación. Lo que estamos viendo es que muchos de estos movimientos están también incentivando un cambio, un diálogo hacia la posibilidad de pensar la energía o la electricidad en este caso como un común, ¿no? Como de qué forma podemos satisfacer esas necesidades apropiándonos de esos medios, esas posibilidades, ¿no? Entonces están estos ejemplos, ¿no? Les pongo este documental que se llama La energía de los pueblos, lo recomiendo mucho, está gratis en YouTube.
Es un ejemplo muy bonito en México de varios procesos comunitarios localizados, entre ellos este de Tosepan en Puebla y este otro en Acapatzingo, que es dentro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces no es solamente un fenómeno del campo allá afuera, ¿no? Los zapatistas, las comunidades indígenas, son también procesos periurbanos organizados, colectivizados, ¿no? Y bueno, otros sitios como Puerto Rico, que Puerto Rico literalmente pues sí es una isla y entonces opera como una isla, pero están pensando en qué forma pueden ellos descentralizar, pero también empezar a hablar de democratizar, descolonizar, decrecer y descarbonizar, ¿no? Entonces son como las 5 Ds de esta transformación hacia lo que me preguntaba Fernández al principio, estamos ya pensando entonces cómo se podría ver un sistema de justicia. Yo creo que tendría que venir desde esta reconfiguración de pensar la energía o la electricidad como un común, no necesariamente como un derecho humano. Eso me genera mucho ruido y me conflictúa, porque implica dependencia, ¿no? De que el Estado tenga que garantizar ese derecho, cueste lo que cueste, ta, ta, ta. Más bien es pensarlo como un común. Eso creo que hable más esta posibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de energía? Y aquí es como tratando de responderme a mí mismo, ¿no? ¿Qué tipo de energía es renovable en el capitalismo? Pues solo la energía de las comunidades y los pueblos para resistir, ¿no? Ahí sí hay una energía renovable, esa capacidad de organizarse, de reducir esa dependencia, de producir autonomía y que se puede ayudar, soportar con nuevas tecnologías, pero también con low tech, ¿no? No todo tiene que ser solar, eólico, con grandes costos de minería en otros lados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más decir que esos flujos energéticos pueden contribuir a una gestión territorial distinta, ¿no? Como vemos en Puerto Rico, como vemos en estos territorios, de repente donde veamos de agroecología, de soberanía alimentaria, de cuidado y sembrar de agua, de repente también estamos hablando ya de una comunalidad energética, una autonomía energética que ofrece esas posibilidades de resistencia y de repensar otros mundos posibles, ¿no? Como diríamos. Y bueno, creo que esto también ayuda, o lo podemos en la literatura hay toda esta discusión de que estamos viviendo un giro ecoterritorial, ¿no? Ante experimentando los límites de la transformación por arriba, de lo que podemos hacer por el Estado, lo que podemos demandarle allá arriba que cambie, estamos viendo que muchos movimientos están pensando desde el territorio, pensando desde una relación ecológica con ese espacio, que sería una relacionalidad, que nos dejan ver procesos encarnados, enraizados, tangibles, ¿no? Entonces, aquí me gusta esta idea de como un internacionalismo de los abajos, ¿no? De los procesos organizados comunitarios desde abajo, que nos dejan ver que otro mundo es posible, que caben muchos mundos, pero que también podemos empezar a dialogar, a organizar, a procesar eso como un proceso de resistencia, ¿no? Porque si pensamos que algo de la escala abstracta y del tamaño del capitalismo sería posible, vamos a acabar produciendo lo mismo, abstracto, impuesto, autoritario, ¿no? Pero con otro nombre, ¿no? Entonces, a mí me incomoda mucho ahorita la gente que dice como, bueno, mira, ante el desastre imperialista que estamos viviendo, ¿no? Con Estados Unidos y Trump y toda esta cosa que viene, pues China no se ve tan mal, ¿no? Esos güeyes sí están metiendo un montón de energía solar, están haciendo energía eólica, ¿no? Están invirtiéndole a los autos eléctricos, son más baratos. Sí, pero ¿a qué costo? ¿No? A un autoritarismo ecológico terrible. Entonces, creo que también tenemos que pensar que hay límites, ¿no? De qué podemos hacer desde ahí arriba y más bien en pensar cómo podemos empezar a tejer esto que está abajo, ¿no? Eso sería como la invitación. Y bueno, ya con eso me callo porque ya me pasé muchísimo, me disculpo, pero bueno, creo que todavía tenemos un ratito para varias preguntas. Muchas gracias. Super Carlos. Muy, muy interesante todo lo que nos planteas. Había varios comentarios ahí en el chat que quizás podemos revisar mientras, bueno, si alguien quiere también al tiro prender el micrófono y hacer preguntas, sí, podemos preguntar en el chat. Bueno, y agradecerte, ¿verdad? Porque me parece una clase muy, muy interesante, creo que posicionas temas muy importantes para este curso y para el viene también del curso. Así que dejo la palabra abierta y si no, comienzo a leer el chat. Ya. Eh, ya, creo que esto respondiste. ¿Qué opinas de la idea de transición justa? Ya, está. Comentarios y preguntas. Entonces, Matías Reyes dice, eh, aquí en Chile, ya, este parece que es un comentario. Aquí en Chile llevan casi 5 años de militarización en el Gualmapu con la narrativa de frenar cúpulas cortas, cuando lo que existe en el Arauca son pueblos originarios, pero calificados como terroristas en el gobierno de Boric, se aprobó la ley Naín Retama que da facultad a las policías a actuar con arma con la excusa de autodefensa. Después Montserrat Sepúlveda
Es una reflexión también, ¿verdad? Por la clase lo necesitaba. No me estaba tragando esta transición de energía teniendo al litio y otros metales minerales sin pensar en el anarquismo. Bueno, justamente también ese es uno de los motivos, ¿verdad?, por el que consideramos que tener una clase donde abordáramos específicamente los minerales críticos era muy, muy relevante y creo que Carlos pudo plasmar, ¿cierto?, esa contingencia. Aquí hay una pregunta de Soraya. Dice, si la llegada de estos megaproyectos es inevitable debido a esa tendencia histórica, ¿cómo pueden las comunidades rurales e indígenas pasar de sujetos pasivos de reasentamiento o consulta a convertirse en sociedades colectivas con poder real y propiedad compartida sobre los proyectos, transformando la memoria del despojo en una herramienta de negociación política frente al Estado y las multinacionales? Después agrega, si el Estado va a entregar el territorio en concesión de todos modos, ¿es viable exigir marcos jurídicos donde las comunidades locales solo reciban regalías o escuelas, sino porcentaje de las acciones de la empresa energética o el control directo sobre una parte de la energía producida? Quizás podemos Pues es comenzar por que preguntas. sí, sí, esa es una pregunta, yo creo que muy clave, ¿no? Porque al final nos pone en esta discusión de, bueno, ¿qué podemos hacer en este modelo, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a dar el ejemplo de Oaxaca y ojalá eso también ayude a pasar. ¿Por qué Oaxaca? Porque Oaxaca fue como de los primeros lugares en el momento en que el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el FIC, que es esta Finance International Corporation, ¿no? Empezaron como a poner atención a estos mapas que yo les decía de los potenciales, ¿no? O sea, ya se veía muy claro el peak oil, ¿no? Ya venía muy claro este problema geopolítico. Y Oaxaca, de repente, Oaxaca es el istmo de Tehuantepec, tiene uno de los mejores índices de viento constante, ¿no? O sea, el factor de planta es altísimo. Entonces, vino toda una oleada de grandes megaproyectos, ¿no? Y lo que fue clarísimo es, en un territorio, estamos hablando no me acuerdo cuántos son, pero ahí ya no me acuerdo de los datos, pero estamos hablando de un territorio chiquitito, vamos a decir unos 10, 20 kilómetros cuadrados, hay más de 500 generadores, o sea, es descabellado. Sí, verlo es muy impresionante, ¿no? Pero nos deja ver como el interés del capital, ¿no? Esta vorágine de tratar de acumularlo y de sacarlo todo. Lo que decían las comunidades era, bueno, ok, o sea, tú estás metiendo todo esto, pero ¿qué nos estás dejando a nosotros? Era increíble que si tú veías para dónde se iba toda la energía eléctrica generada, era para las grandes corporaciones, o sea, FEMSA, o sea, Coca-Cola, Walmart, grandes Grupo México, ¿no? Que es la minería que también ahora está despedazando Chile. Entonces, bueno, digo, perdón, Chile, no, Perú. Em, pero bueno, estamos viendo, o sea, de cómo empezaron a acumular eso, pero además de no dejar ni siquiera las migajas. Estos eran, en México además hay ejidos, ¿no? O sea, son territorios comunales, son de la comunidad, pues. No se pueden vender si no hay o sea, una lógica y además hay una discusión ahí de cómo tienes que hacerlo en el Registro Agrario Nacional, etcétera. Entonces, esto se hizo a través de contratos, formas ilegales que permitieron y desmovilizaron las comunidades, las dividieron internamente y luego empezaron, o sea, hay casos de soborno, ¿no? De producir esas desigualdades internas para que luego las propias comunidades se peleen. Entonces, por eso les digo que la parte de la ingeniería social es fundamental y tenemos que entenderla como parte de esta idea de la transición energética. No es algo que sucedió en una anomalía o que pase de vez en cuando y es muy desafortunado. No, es parte esencial de la lógica de la transición energética, ¿no? Corporativa, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que tenemos que criticar. Yo diría que lo que las comunidades decían es, déjenos a nosotros hacer los proyectos o denos una parte de los proyectos. Seamos accionistas de las empresas, que nos den dividendos, que nos den energía gratis. No. De hecho, gente que vive al lado de las turbinas eólicas paga más cara electricidad que yo pago en mi casa en la Ciudad de México. Es descabellado, pero así, o sea, el sistema funciona y se organiza de esa forma. Entonces, ahora lo que quiero decir es, hay posibilidad de dialogar con ellos, de que hay un dividendo, de que los beneficios, entre comillas, se distribuyan de mejor forma. Sí las hay. Yo lo que invitaría a pensar es que, desafortunadamente, todas estas tácticas que ya lo bueno es que ya lo hemos documentado bien y tenemos suficiente evidencia para decir que estas tácticas de la consulta, libre pero informada, toda esta manipulación y aparte perversión de lo que fue una victoria de los grupos de las comunidades y pueblos indígenas en los 80 en la Organización Internacional del Trabajo, de poner el derecho a la consulta libre, previa, informada, de buena fe, el consentimiento, bla, 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 se ha utilizado, o sea, y se ha cooptado por el modelo del capitalismo verde. Entonces es
tenemos que ver que hay límites ahí, que no todo se puede solucionar por ahí, porque aquí es donde, por ejemplo, en México los abogados se enojan, porque como solamente entienden todo en los límites del Estado, me dicen, no, no, tú estás hablando de anarquía y de obstaculizar y de resistir. Pues sí, tenemos que también pensar qué alternativas hay más allá de lo que se puede hacer en la estructura del Estado, porque desafortunadamente, si solamente jugamos el juego ahí, o sea, es como, bueno, ahora está el fútbol, entonces es como si jugáramos la final con 7 jugadores y el otro equipo tiene 11. Está difícil. Entonces tenemos que pensar otras estrategias en donde nos podemos organizar que también vayan más allá del Estado. Por eso este énfasis que hacía en pensar más allá, no solamente por el Estado, sino qué otras cosas hay, alternativas, procesos hay más allá del Estado, ¿no? Y estos ejemplos que ponía al final creo que hablan de eso. Son procesos, son comunidades que también han tenido que resistir, han tenido que reorganizar y han tenido que proponer, no solamente decir que no, sino eso, no, eso es una cosa también muy bonita, ¿no? Es decir, el no, ya sabemos todo lo que no queremos. Capitalismo, patriarcado, colonialismo, extractivismo, ta, ta, ta. Pero los síes, ¿no? Son plurales. Nunca hay un sí único. Hay muchos síes. Entonces tenemos que ver cómo sí podemos presentar una alternativa. Algo así, creo que diría. Súper. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta hecha. Aprovecho de motivarles igual si quieren prender el micrófono y hacerle la pregunta directamente al profesor. Mientras tanto, leo la pregunta de JD. Dice, ¿cómo abordar estos temas con comunidades, principalmente grupos étnicos, teniendo en cuenta lo vulnerable que quedan, ya que por naturaleza son mineras, pero basados en una relación cultural mística de racionalidad y ahora se enfrentan a una permeación cultural enmascarada de oportunidades en medio de esta transición energética avanza con tanta fuerza estratégicamente en nuestros territorios? La geopolítica, esa era la pregunta, ¿cierto? Que avanza con tanta fuerza en nuestros territorios. La geopolítica expone los intereses que subyacen en estas luchas de poder. ¿Cómo prepararnos y acompañar comunidades? ¿Existen metodologías socioculturales complementarias para la evaluación de impacto ambiental para esto? A ver, más o menos entendí. Em, Sí, está un poco larga. sí, es que me quedé pensando en una y luego ya me pasé a la otra. Em, a ver, déjame lo vuelvo a Quizás leer. la primera pregunta para ir desglosando, ¿cierto? Ujú. La primera pregunta sería cómo abordar, ¿verdad? Estos temas cuando ya está avanzando la minería en los territorios, cómo abordar esto con comunidades que se ven un poco enfrentadas a estos desafíos. Y la segunda Sí, sería ya cómo prepararnos, ¿verdad? Quizás para quienes no protagonizamos los conflictos, digamos, podemos hacer algo al respecto, cómo prepararnos para sí. acompañar a estas comunidades y si existen metodologías específicas de carácter sociocultural en la evaluación de este tipo de proyectos. Sí, a ver, yo lo primero que diría es que también pensemos en la mina planetaria, porque también acostumbramos mucho Mm. a pensar que, bueno, yo no vivo al lado de la mina de litio, o yo no vivo al lado de la mina del cadmio y del cobre, etcétera. Entonces, pues el costo se va a externalizar allá y ya, ¿no? O sea, a mí me gusta la tesis de la mina planetaria porque nos deja salirnos del hoyo de la mina y pensar toda la reorganización geopolítica, estructural, espacial, temporal que cambia asociada con esta transformación. Entonces, pensar, por ejemplo, que toda la lógica del proceso de extracción de litio está asociada a una industria militar, debería de entonces ayudarnos a generar una crítica que va más allá de la extracción directa a toda la configuración de esa lógica. Entonces ahí es donde, por ejemplo, si tenemos que diseñar leyes, hacer protestas, resistir, organizar, no, yo qué sé, campañas, lo que sea, tendría que venir con una crítica al modelo industrial del progreso, la militarización y el desarrollo y no nomás decir no saquen el litio. O sea, ahí creo que también tenemos que empezar a poder tender esos hilos un poco con más claridad y empezar a tratar de producir algunos, sí, como redes de resistencia, organizaciones, procesos que nos dejen y nos permitan hacer atar esos cabos, ¿no? Porque de otra forma, si ustedes piensan como hacen aquí los abogados en México, es que piensan en, bueno, ¿qué amparo pongo? ¿Cómo detengo este proceso? ¿Cómo detengo el proceso extractivo? Pero nadie está cuestionando el crecimiento industrial de la economía, nadie está cuestionando la lógica de cómo el aumento del transporte sigue teniendo un monopolio absoluto en todo el proceso regulativo y la toma de decisiones. Entonces se vuelve como que lo empezamos todo a departamentalizar y es muy difícil poder tejer una visión un poco más clara de lo que está pasando. Entonces, un poco yo lo que trato de hacer, porque tampoco, desafortunadamente, esta parte de las pláticas siempre es muy decepcionante porque no doy respuestas claras, porque no las hay, desafortunadamente, ¿no?
Yo no les puedo decir nada más hay que tomar las armas y derrocar al Estado, porque aparte ya hicimos eso y vean lo que pasó, ¿no? La toma del Palacio de Invierno, luego la Revolución Rusa, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es quitarnos esos imaginarios, ¿no? De que todo se tenga que hacer por ahí y tratar de pensar entonces otros horizontes de lo posible. Y ahí es donde creo que, como dicen los compas zapatistas, tenemos que caminar preguntando. ¿Qué? O sea, yo no tengo las respuestas, no sé cómo va, no sé cómo se va a ver eso, pero sí lo que puedo decir es qué alternativas podemos cocinar mientras seguimos avanzando en la resistencia, en la organización de otros procesos, de otras alternativas, de apropiaciones de tecnología, de resistencias, de críticas, ¿no? Creo que ahí es donde sí podemos empezar a mapear, ¿no? Creo que de la parte de la metodología, ¿no? Em, Me parece que esta parte también, no sé si ustedes son académicas o académicos, pero en la academia, en ciertos sectores de las ONGs, siempre ha sido mucho como yo soy activista, ¿no? Yo estoy haciendo la campaña, estoy haciendo esto. A mí me incomoda ya mucho esta palabra porque siento que también es muy pasiva, está muy como corporativizada en los intereses del capitalismo verde, para decirlo así. O sea, si ustedes van a a una conferencia de cambio climático, que no se lo deseo a nadie, ahí van a ver ustedes cómo se manifiestan estas personas. Van a decir, vamos a hacer conservación, los panditas, vamos a acercar aquí un cacho de selva y ya hicimos la conservación, somos verdes, chido, ¿no? Pero no hay una discusión, una visión estructural de cómo el capitalismo se sigue perpetuando por esta lógica acumulativa de lo verde, de lo climático, ¿no? Entonces creo que vale la pena también romper esas narrativas del activismo. Yo estoy en la academia y hago, aquí me toca hacer mis papers y mis documentos y no sé qué. Salirnos de ahí hacia una lógica un poco más militante, de acompañamiento, de diálogo, de proceso, de aprendizaje, ¿no? Que también viene de la práctica y de la resistencia. Entonces ahí la ecología política, por ejemplo, que es donde yo mejor me identifico, ha generado muchas de estas metodologías más militantes, más de práctica, más de acción directa, más de acompañamiento y más de crítica, porque también eso, y ya con eso termino, esta pretensión de decirnos que tenemos que ser académicos objetivos, neutrales, ¿no? Que no podemos tomar posiciones porque eso es una cosa que es en contra de la ciencia. Por Dios, no hay nada más político que la ciencia. Entonces también tenemos que también romper con estas ideas de la objetividad y la neutralidad. No, hay que decir las cosas como son. Y aquí claramente se ve cómo hay una estructura extractiva, colonial, patriarcal, organizada bajo una cosa que le llamamos modernidad capitalista, que hoy está reorganizándose alrededor de lo verde. Ya, perdón por todo el trabalenguas, pero está ahí claramente marcado cómo hay otros procesos, otras metodologías de lucha, de acompañamiento y de ciencia, ¿no? Ciencia, como diría Iván Illich, ciencia hecha por la gente. Ahí es donde creo que podríamos poner los esfuerzos, ¿no? Y bueno, ya. Súper, muchas gracias, Carlos. Quizá aprovecho también de agarrarme, cierto, que mencionaba estas metodologías desde la ecología política. Sería muy interesante que después nos las pudieras enviar, si tú me las haces llegar a mí ahí en el correo que estamos en contacto, se lo puedo Ujú. enviar a los demás estudiantes y seguro que nos va a caer ahí un comentario que diga que sí, nos mandar Con el mucho material. gusto. Así que, Sí, el así que de, estoy segura que va a ser de gran interés. sí, digo, se me va a olvidar, pero nada más para decirlo, si no, los libros que puse ahí de Alexander Dunlap, que yo también es alguien con quien he colaborado bastante, lo recomiendo mucho. Son metodologías en práctica de militancia y de acompañamiento en resistencia, ¿no? Algunos otros procesos de algunos compas que han documentado, por ejemplo, zonas de sacrificio en Chile, también han sido muy innovadores en su acompañamiento y sus procesos. Acá en México también hay una edición del Bajo en Volcán que se llama Territorios de Sacrificio, en donde también ha habido un acompañamiento de militancia. Entonces, bueno, son algunas cosas que hay, pero ahorita son los que se me vienen a la mente, pero la ecología política a pesar de muchos problemas que tiene, es una de las ventajas que yo creo que se ha utilizado bien, ¿no? Adelante, adelante, Marta. Sí. Hola, buenas noches. Carlos, muchas gracias por esa clase tan magistral. La verdad que sí lo pone a uno mucho a pensar porque a veces uno es muy neutral y eso no está bien. Eh, pero bueno, quería que me expliques un poquito más o menos cuando tú hablas de que, por ejemplo, la energía no debería verse como un derecho, sino que tú la ves como más algo común. Quisiera como que me explicaras un poco esa visión que tienes respecto a esto. Gracias. Sí, muchas gracias, Marta. Esa es una pregunta que siempre genera, sí, que levanta cejas, ¿no? Como dicen por acá. Yo lo estoy pensando mucho desde donde lo pensaba Iván Illich. No sé si alguna vez han encontrado el trabajo de Iván, pero bueno, es muy recomendable. Y no voy a volver a abrir la presentación, discúlpenme, pero esta
esta diapositiva creo que sirve mucho para tratar de entender por qué no me gusta hablar de derechos humanos, ¿no? Cuando codificamos algo como un derecho humano en el modelo liberal, ¿no? Estamos hablando de algo que se nos tiene que garantizar, ¿no? En México, antes de hablar de derechos humanos, se llamaban garantías individuales, ¿no? Luego le cambiamos el nombre. Pero lo que implica es que el Estado está obligado a garantizarte ese derecho. Si yo hago un derecho a la energía, el Estado lo que va a hacer es decir, mira, tú necesitas que yo te dé un servicio y yo no te lo puedo quitar. Entonces te lo voy a garantizar de cualquier forma. Illich hablaba de que este modelo de garantizar ciertos servicios, ciertos derechos, empieza a generar, o sea, primero es algo muy positivo, porque pues bueno, todo el mundo tiene energía eléctrica, todo el mundo tiene una vida así muy, muy chida, puede prender el televisor, apagarlo, el internet, no sé qué, pero después de cierto umbral empieza a generar una cosa que es contraproducente, ¿no? El ejemplo que daba Iván era el de los autos, que pongo aquí en estas imágenes. En una ciudad, ¿no? Ellos te tienen que garantizar la posibilidad de moverte. Entonces dicen, bueno, transporte de cada vez la ciudad se expande más, se hace más dependiente de la quema de combustibles fósiles, transporte individual, un sistema financiero para comprar el auto, etcétera, ta, 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 ta. Y nos confina a que esa es la única forma de movilidad. De repente, si tú, decía Iván Illich, si tú te quieres mover en la ciudad, tus pies no sirven de nada. Se vuelven completamente imposibles. La única posibilidad de garantizar esa movilidad es que tú tengas un acceso a un auto, ¿no? Entonces empieza a generar una distinción social, ¿no? El Jean Robert, que luego lo siguió a Illich, decía, dime a qué velocidad te mueves y te diré quién eres, ¿no? Empieza a generar un sistema de clases, de desigualdades, de servicios que además empiezan con las mejores intenciones, porque suena muy bien decirle a todo el mundo que va a tener derecho a la energía, pero rápidamente se convierte en una maldición. Illich usaba ese dicho que dice, ¿no? El camino al infierno está lleno de las mejores intenciones. Es parte de la misma narrativa que yo creo que tendríamos que estar resistiendo de esta idea de los derechos, que no son derechos de nada más denme a mí algo, un servicio y ya, implica un costo, ¿no? Por ejemplo, me gusta muchísimo, costo de trabajo, quiero decir. Me gusta muchísimo cómo lo pensaba este geógrafo Henri Lefebvre, que dice, el derecho a la ciudad es un derecho al trabajo colectivo. O sea, es construir la ciudad desde el trabajo, desde la obligación, pero no del servicio que me llega, sino de cómo yo me involucro en ese espacio, de cómo yo lo moldeo, lo produzco, ¿no? Entonces estoy tratando ahí de rechazar esta idea de que todo es un servicio que se nos tiene que dar por el Estado, que además nos genera una dependencia y que nos quita la capacidad de hacer las cosas autónomamente, ¿no? Entonces, no es que esté mal, ¿no? No es que no sea una lucha en el sentido de que hay gente que está luchando porque pues no tienen luz, no, a esa gente no le vas a decir, no, pues no, compañero, no puedes tener acceso a esto por la dependencia. No, no, me refiero a, o sea, los sistemas estructurados en los servicios, ¿no? También son contraproducentes. Entonces tenemos que pensar cuáles son los límites de esa demanda de servicio y desde dónde se construyen entonces las posibilidades de la autonomía. Eso es a mí lo que me hace ruido, ¿no? Espero más o menos haberlo explicado bien porque es una idea un poco compleja, ¿no? Super, sigo entonces con las preguntas de Matías Reyes. Pregunta, ¿cree usted que un cambio constitucional basta o bien también falta llegar con la narrativa de la concientización y una mirada más comunitaria? Sí, pues digo, creo que es algo de lo que estaba ahorita tratando de explicar. O sea, no es que los cambios en las constituciones, no es que los cambios en las leyes, no es que los sistemas legales no sirvan o que los tengamos que ignorar. No, son disputas que tenemos que dar, ¿no? O sea, si nos van a poner una ley de minería, ¿no? Por ejemplo, en México, la reforma energética, donde abrió toda la producción de energía al uso de privados y de todos los diferentes actores, ¿no? Que no eran el Estado. Eso era una disputa que había que de rechazar, ¿no? Había que defender, había que romperla. Lo que yo invitaría a hacer es no pensar que esa es la única vía que tenemos de transformación. ¿Por qué? Porque otra vez nos confina demasiado a que es lo único que podemos hacer, ¿no? Entonces es una lucha, es parte de la disputa que tenemos que dar, pero también tenemos que pensar de qué forma se organizan los procesos desde abajo y cómo los podemos conceptualizar desde los territorios, ¿no? De otra forma creo que no alcanza. Y digo, piensen un poco también, para darles el ejemplo como más tal vez obvio, pero creo que funciona. Ecuador le dio derechos a la naturaleza, ¿no? En su constitución. Y
hay más extractivismo en Ecuador. O sea, entonces, no es que esté mal, pues, y fue una disputa importante y yo, o sea, apoyo la idea de darle derecho a la naturaleza, al Estado plurinacional, pero también hay un límite de qué tanto, o sea, eso se puede realmente transformar en una acción directa encarnada de una modelo alternativo. O sea, tendrían que haber, para que existiera, vamos a decirlo así, un derecho a la naturaleza en la Constitución del Ecuador, tendría que haber una organización popular colectiva organizada para romper con la idea de la propiedad privada. Entonces sí hubieses tenido claro, una implementación clara el derecho a la naturaleza, ¿no? Pero nada más decirlo enunciativo y decir, ahí están los derechos. Puta, el capitalismo es buenísimo, como hay toda esta narrativa de lo verde, la transición energética, el cambio climático, dice, para apropiarse y justificarse a través de las crisis. Entonces, al rato nos van a decir que por los derechos de la naturaleza van a hacer minería. Entonces, digo, suena ridículo y estúpido, pero es lo que hacen. O sea, hoy están hablando de hacer geoingeniería, no sé si saben lo que es eso. Agarrar el CO2, meterlo abajo del subsuelo y decir, como ya estamos haciendo emisiones negativas, podemos seguir quemando a lo bestia, ¿no? Estamos haciendo protección de bosques en la Amazonía, cosa que además no es cierto, ya se comprobó que todos los offsets y los mercados de carbono son una farsa absoluta, pero bueno, nos vuelven a decir, estamos haciendo eso y vamos a seguir quemando, ¿no? Entonces, las falsas soluciones hoy son el nuevo negacionismo climático. No necesitan o sea, por más progresivos, por más chidos que sean nuestras constituciones, sean nuestros documentos, sean nuestras leyes, por más a prueba de balas que creemos, el capitalismo desafortunadamente ha probado ser más efectivo que nosotras y nosotros en organizarse y reconfigurar esa lógica a sus propios intereses. Entonces, no alcanza. No es que esté mal, no es que no es una lucha, una disputa que no hay que dar, porque luego siempre me dicen, no, tú que no quieres, le estás ignorando al Estado, solo estás pensando en lo pequeño. No, sí hay que dar esa disputa, pero no alcanza, el horizonte tiene que ser más allá. Esa es la invitación, ¿no? Adelante, Melina. Melina, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por toda la información. Y ahorita que hablabas justo de esto de la necropolítica climática y de las falsas soluciones, tal vez a mí me resonó un poquito más porque trabajo para una empresa, es una startup, que básicamente su modelo de negocio o uno de sus modelos de negocio, pues es esta parte de los minerales críticos justos, ¿no? Ese es como incluso el eslogan. Y yo estoy en la parte como de sostenibilidad y es de diario que me agarro ¿no? de las greñas con los directores, precisamente porque, pues sí, hablar de minerales críticos justos, pero ¿para quién? ¿No? Es básicamente aquí en México y bueno, a nivel mundial se sabe que el sector de los residuos, porque básicamente el modelo es este, ¿no? Se recuperan residuos electrónicos y de estos residuos electrónicos se hace una valorización y se envían precisamente baterías de litio y tarjetas electrónicas a estas refinerías en el extranjero para extraer estos minerales críticos. Em, pero básicamente todo este modelo no opera gracias a el sector informal de manejo de residuos, que de nuevo en México y a nivel mundial es un sector sumamente precarizado, ¿no? Y muchos de los aliados con los que se trabajan, pues básicamente residen en la informalidad y es una lucha constante con mis directores, de estar como velando mucho por estas personas que básicamente son las que enriquecen, ¿no? Este modelo de negocio, ¿no? Como te estás enriqueciendo también a base de un sector precarizado y como mencionabas, ¿no? La parte igual del Istmo de Tehuantepec, que también es muy familiar para mí porque yo soy de Oaxaca, y me tocó también ver esto. Sí, es una lucha constante, incluso como para en cuestiones también como de ideales propios, ¿no? De estar como tratando de hacer lo que puedes desde tu trinchera, ¿no? Y te digo, las peleas con mis directores son constantes, ¿no? De estar siempre, pues sí, básicamente avalando y luchando para que a las personas con las que trabajamos les ofrezcan seguridad social, ¿no? Que sería como lo mínimo y el mínimo requerimiento que deberías tú poder ofrecer a estas personas que básicamente sostienen tu modelo de negocio. Entonces, pues sí, creo que es una lucha muy dura y también como una disonancia, como dices, ¿no? Una disonancia cognitiva entre lo que quieres hacer bien y entre lo que te permiten hacer bien y entre como con lo que puedes operar, ¿no? En estos límites en los que te permiten operar.
Sí, muchas gracias. Pues sí, es complicado, ¿no? O sea, al final. Sí, o sea, yo soy muy escéptico y te lo digo también desde la experiencia personal. Yo salí de ONGs, ¿no? De ONGs así verdes que yo creía así de chavo que iba a salvar el mundo, ¿no? Y iba a las COPs y estaba en estos espacios, ¿no? Y pues como que me tragué completo disculpen ustedes la expresión, pero me tragué completo el cuento, ¿no? O sea, yo sí decía, oh, sí, chido, sí se puede. Y fui al Acuerdo de París y dijimos chido y 1.5 y 2 grados y límites y la chingada, perdón, el francés, pero o sea, ustedes ven, claro, o sea, también vengo de haber intentado este modelo desde adentro, ¿no? De haber entendido el monstruo de cómo se ve por adentro y cómo opera, y creo que también eso me dejó un poco la experiencia de que a mí no me lo cuentan ya. O sea, es muy difícil enverdecer una cadena de suministro, garantizar que los sistemas de revisión, transparencia, de rendición de cuentas operen y funcionen de forma correcta, ¿no? A mí, y digo, no por tu caso específico, que entiendo, ¿no? Estar en esos contextos a veces es medio esquizofrénico, ¿no? Hay que navegarlo, es complicado, la gente necesita trabajos, también entiendo que no es una cuestión así de todo o nada, pero sí tenemos que también tener la capacidad de ser críticas y críticos con esa lógica, ¿no? Entonces te agradezco ese comentario por esa parte, ¿no? Yo lo que diría, y tal vez como para pivotearme un poco de lo que estás diciendo, es que ahorita no solamente ya es el capitalismo verde, ¿no? Con la transición corporativista de las grandes empresas, las industrias, o sea, las cementeras, las petroleras, que ya estamos muy acostumbradas a creer que todo lo que nos dicen, pues es una basura, es una patraña, ¿no? Los que además nos están imponiendo esas falsas soluciones. Lo que estamos viendo hoy es un modelo como de socialistas, de modernismo socialista que le llamo yo, que están empujando como esta narrativa, de decir, bueno, la tecnología se puede apropiar y lo único que necesitamos es poner un partido único, ¿no? Que tome el control, que implemente la revolución verde y entonces todo va a estar bien porque ya vamos a poder lograr el decrecimiento y mover esa lógica. O sea, si ustedes ven los textos, por ejemplo, los nuevos de Jason Hickel, que está escribiendo mucho de crecimiento en Europa, de personajes como Max Agel, ¿no? Que están hablando desde el sur global, pero desde África, del norte de África, hablan de que lo que necesitamos es más industrialización, pero controlada desde una organización de izquierda, ¿no? Como un leninismo verde, ¿no? Un leninismo obviamente muy autoritario, muy verde, pero que otra vez reproduce esta lógica de que siempre y cuando podamos, las buenas intenciones lleguen, la tecnología se puede apropiar, lo verde se puede hacer bien, ¿no? Falso, ¿no? O sea, las experiencias que nos deja América Latina es precisamente esta lógica, lo intentamos y no solo no funcionó, sino que profundizamos aún más los patrones extractivos patriarcales, ¿no? Extractivistas, el colonialismo interno no se fue a ningún lado, ¿no? Y nadie lo está conceptualizando, de estas personas, digo, pues, ¿no? Entonces creo que también hay que ser muy críticas, por eso yo creo que la agenda, por ejemplo, del postdesarrollo, ¿no? Es una también de las, palabra un poco complicada, pero una de las escuelas de pensamiento que también nos dejó algunas ideas, algunos conceptos, algunas formas en donde podemos pensar, ¿no? Esas alternativas. Entonces, desde Iván Illich, Gustavo Esteva, ¿no? Silvia Marcos, varias de estas personas que hoy también nos sirven mucho para criticar esta idea de que lo único que se necesita otra vez es un partido único, la apropiación de la tecnología, ¿no? El Estado socialista de izquierda, ¿no? Híjole, más bien ya probamos eso, ya vimos dónde nos llevó. Creo que por eso la alternativa, tenemos que empezar a ver para abajo y no necesariamente para arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Súper, muchas gracias, Carlos, por las reflexiones. Creo que estamos, entonces, estoy mirando el chat. Creo que estamos ya con las preguntas que estaban pendientes. Aprovecho de cerrar entonces, si nadie más quiere prender su micrófono, nadie más tiene una pregunta. Ah, sí, había. Karina, adelante, por favor. Hola, sí, no voy a prender mi cámara porque en este momento no puedo, pero sí Problema. quería comentar algo más que todo. Me quedo un poco, primero, muchas gracias por la presentación, Carlos. Es muy interesante todo lo que mencionaste y como que igual abre mucho la mente como con distintas miradas. Y dentro de eso quiero como quedarme con algo muy importante que salía dentro de las presentaciones, que era la democratización. Cuando esto se hace, empieza como a haber una información relevante con respecto, como real, respecto a la demanda energética mundial, porque mencionabas en una como de las diapositivas
eh, que si solamente se cubriera lo que realmente necesitamos como ciudadanos, por decirlo así, que somos la mayoría, eh, habías dicho algo así como que en realidad tendríamos cubierto con lo mínimo de energía que se podría producir o con poca energía y que en realidad la mayoría de la energía se va para unas pocas personas o unas pocas instituciones en el mundo, por decirlo así. Entonces, si no, si es que me puedes corregir ahí o profundizar, mucho mejor. eh, pero tomando esas palabras como en cuenta, en realidad si la mayoría de la gente tuviera este conocimiento, no se empezarían a pasar de boca a boca el hecho de, ah, pero quieres teléfono, o quieres un celular, ah, pero quieres tener un vehículo. ¿Por qué? Porque se transporta esta como demanda energética a como nosotros como ciudadanos comunes estamos demandando demasiada energía y por ende necesitamos extraer mucho más minerales críticos, necesitamos extraer mucho más nuestro territorio, necesitamos ser mucho más extractivistas porque nosotros estamos demandando individualmente mucho más. Y por lo que tú presentaste, esto no es así. Entonces, no sé si me puedes profundizar un poco más en ese lado, en esa área. Y ahí estoy lista. Muchas gracias. No, gracias a ti, Karina. Es una excelente pregunta. O sea, al final hay toda una dispositivo, vamos a decirlo así como diría Gamben, de, o sea, de cómo opera el modelo de la ingeniería social para individualizar la responsabilidad, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, toda la idea de la huella ecológica, esta cosa de que cada quien tiene que ser su propio policía, como diría Byung-Chul Han, ¿no? O sea, estamos en un momento de la sociedad del cansancio, en donde ya no tenemos jefe, pero estamos todo el tiempo pensando en cómo somos congruentes, cómo somos coherentes, cómo somos ciudadanos, ciudadanas éticas, cómo estamos, ¿no? O sea, si vamos a Starbucks y nos dicen, ¿usted quiere comprar el café horrible de que cuesta 50 pesos o quiere comprar el café de justo, que es de comunidades indígenas, que está hecho con toda la energía sustentable del planeta por 80? Uno dice, yo quiero el de 80, pero entonces el consumo ya se vuelve como la redención de nuestra culpa, ¿no? Entonces salimos de Starbucks muy contentas con nuestro popote así de papel y nuestro café caro y decimos, ya, estoy haciendo algo por el planeta. La responsabilidad del planeta, como diría Wendell Berry, es inconmensurable. O sea, no se puede. ¿Cómo alguien puede realmente tomar en sus manos como individuo la responsabilidad del planeta? Eso es imposible. Entonces tenemos que pensarlo en la escala de las cosas, ¿no? ¿Qué hace la individualización de la responsabilidad? Es despolitizar la discusión climática, ¿no? Y eso ha sido ultra eficiente, porque llevamos 50, 70 años de neoliberalismo en donde nos educaron como individuos, ¿no? Como competitivos, como gandallas, ¿no? Como nos dijeron que la naturaleza humana es competitiva, es esta otra cosa, ¿no? Es siempre hobbesiano, ¿no? Si no hay Estado, ahí viene la anarquía y todo es colapso. Falso, falso, ¿no? Eso, o sea, hay investigaciones agroecológicas, perdón, eh, arqueológicas, ¿no? Que dicen que las organizaciones sociales no siempre se han organizado, o sea, las comunidades sociales no siempre se han organizado de forma jerárquica. Hay ejemplos estructurales de la naturaleza humana de solidaridad, ¿no? Como lo pensó Kropotkin, como lo pensaron muchos de los anarquistas clásicos. Entonces, estamos en un momento en donde estas ideas del neoliberalismo obviamente se juntaron con el ambientalismo. Entonces, o sea, no podemos separar una cosa de la otra y tenemos que entender que esta idea, ¿no? De cómo nos han creado como individuos, como una sola persona, es una falsedad absoluta, ¿no? Entonces, ahí es lo principal, ¿no? Illich diría, es la configuración de personas como el homo necessitatis, ¿no? El hombre necesitado, la persona que necesita todo el tiempo, que le estén dando todos los servicios, que no sabe hacer nada, ¿no? Y eso es una, a mí eso me quita el sueño porque esa es la definición de una persona moderna en una ciudad del día de hoy. Es una persona que no sabe hacer nada. Sabe tener cosas, pero no sabe hacer nada, ¿no? Y el ejemplo más, para decirlo así de forma muy burda, es si llegara el apocalipsis mañana, pues nos morimos porque no tenemos idea de cómo cosechar, cómo plantar, cómo purificar el agua, cómo regar las plantas, ¿me explico? O sea, son conocimientos claves, pero como son servicios que nosotros consumimos sin ningún interés, no tenemos idea de hacer las cosas. Entonces, nada más decir, esta es la ingeniería social que han implementado este modelo capitalismo neoliberal de los últimos 70 años, ¿no? Entonces, pensar o sea, qué alternativas hay es, pues primero tendríamos que romper con esa narrativa, empezar a pensar que efectivamente, o sea, toda esta individualización de la problemática o sea, y también digo, les doy otro ejemplo. Greta Thunberg, ¿no? También este es un ejemplo controvertido, pero bueno.
va esta niña, ¿no? Y de repente va a Davos, ¿no? Al centro de los ricos más grandes del planeta y les dicen, oigan, ustedes tienen que actuar ahora. ¿Cómo se atreven a quitarme el futuro, ¿no? Da todo este discurso así muy emocional, que muy bueno, pero luego les dice, actúen, hagan algo. Pero ¿por qué le estamos pidiendo a las personas más ricas del planeta que actúen si son los que están propiciando la destrucción de todo? Entonces no es una cosa que se va a solucionar así de como haciendo peticiones, ¿no? Pegándonos la mano al pavimento, o irnos a aventar sopa a los cuadros, ¿no? Que están haciendo ahorita en Europa. Que entiendo, es una desesperación, pero es una desesperación porque nos han colonizado, nos han quitado la posibilidad de imaginar algo diferente. La única acción que tenemos a nuestras manos, a nuestra disposición, estoy hablando de las personas urbanas, la mayoría en el norte global o en las grandes ciudades en el sur, en donde todos son centros de consumo, la única disposición que tenemos en nuestras manos es irle a decir a estas personas que hagan algo, denunciarlas, hacer una campaña, firmar campañas de Sign.org o no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Pero fuera de eso no tenemos idea de qué hacer. Y ahí es donde el hacer se vuelve fundamental, porque entonces tendríamos que estar empezando a cómo repolitizar esa lógica de la imaginación, ¿no? Y es recuperar esa posibilidad de autonomía, pero también de pensar otros futuros que partan desde esa colectivización y organización de lo posible, ¿no? Y eso es, como les decía, ampliar las redes de resistencia, ver más allá de los puntos de extracción, pensar en cómo se generan solidaridades entre esas cadenas de valor, pero también entre los procesos colectivizados desde la academia, desde diferentes territorios, desde donde podemos dar esas disputas, ¿no? No solamente son las comunidades y los pueblos indígenas que están allá afuera los que tienen que hacer la resistencia, ¿no? Tenemos que empezar a generar esas redes y esas solidaridades. Entonces, bueno, perdón que me extienda un poquito con esa respuesta, pero creo que es fundamental porque efectivamente nos está dando como un punto clave de por qué la ingeniería social sí, del capitalismo neoliberal y ahora enverdecido o pintado de verde ha sido tan efectiva, ¿no? Y ya lo único que diría, o sea, regresándome a la parte material, o sea, no es que porque yo tenga un teléfono celular ya soy un incongruente. O sea, esa narrativa no se encajona en una cosa de, entonces, como tú tienes tu teléfono celular, o sea, no estás siendo coherente con tu ideología, entonces no se va a poder. Desafortunadamente, en el momento en el que vivimos hoy, el capitalismo es global. Está en todos lados, ¿no? Si una persona nace, aunque nazca en la clase más alta o en la clase más baja, va a estar entrecortada por el sistema capitalista, ¿no? No estoy eliminando la lucha de clases, no estoy diciendo que eso no existe, al contrario. Lo que quiero decir es que si pensamos en formas de purezas, nos vamos a atar de manos y no vamos a lograr movernos a ningún lado. Entonces, la crítica sería, sí, o sea, obviamente soy dependiente de este sistema, pero ¿cómo le hago para reducir esa dependencia? ¿Cómo recupero la autonomía? Por eso les decía que la autonomía se me hace la palabra de la lucha. Es cómo recupero la capacidad de saber hacer las cosas, y no individualmente, de forma colectiva, ¿no? Ahí, ya cierro con esa frase, había una frase magnífica de Gustavo Esteva que decía, ustedes pueden sembrar jitomates reaccionarios o jitomates revolucionarios, ¿no? O sea, si yo siembro jitomates en mi casa que compré en Walmart y solo los riego y leo cómo se hace en YouTube, ¿eso es agroecología? ¿Eso es resistencia? Posiblemente no. Pero si lo hago de forma colectiva, ¿no? Si recupero la capacidad de comer, recupero y defiendo el territorio, lo hago como, vamos a decir, una cocina comunitaria y de repente ya estoy hablando de una relación política con el territorio a través de la comida y de la siembra, entonces sí son jitomates revolucionarios, ¿no? Entonces, bueno, me gustó la idea porque creo que nos ayuda también a salirnos de esta lógica de que todo es individual y todo es congruencia, ¿no? O sea, esa es la lógica de, bueno, si no eres vegano estás mal porque eres un especicista, pues, o sea, sí, pero tenemos que verlo desde un poco más de la organización política, de qué implica eso, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias, Carlos, te agradezco. Creo que con eso ya podemos ir cerrando, ¿cierto? Porque estamos en la hora. Te agradezco mucho tu disposición a venir el día de hoy a dar una magnífica clase. Como te decía, sin duda creo que nos deja muchos aprendizajes, ¿verdad? Nuevas reflexiones con las cuales podemos seguir abordando las clases que vienen. Así que muchas gracias. Gracias a todos y todas también por haber venido el día de hoy y nos vemos el próximo lunes Muchas nosotros gracias a para las ustedes. siguientes. Chao, chao. Gracias. Adiós. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Chau. Gracias. Chao, chao.